¿Cómo están? Bien. Bueno, por ejemplo, para los que no me conozcan, mi nombre es Germán Alfonso. Ahí veo caras conocidas que llevo acompañándolos durante harto tiempo ustedes, compañeros. Bueno, la intención de la formación del día de hoy, a través de la gerencia del doctor Ismael, es enfocarnos y capacitar el talento humano en lo que es la conformación del Sistema General de Seguridad Social en Colombia. Si alguno tiene algún conocimiento de eso, pues sería bastante importante. Si no, pues preferiblemente para que conozcamos todo lo que tiene que ver con la trascendencia de la conformación del Sistema General de Seguridad Social y en aspectos lógicos que tenemos nosotros, como son el manejo de cuentas, los soportes que nos pide la facturación y entre otros. Vamos a tratar de hacer capacitaciones no tan densas, ¿cierto? Porque pues es bastante inconforme para ustedes como talento humano durar 3, 4 horas en una capacitación, ¿cierto? Entonces, vamos a seccionarlas en una capacitación el día de hoy y otra el próximo sábado, donde nos vamos a enfocar en esta primera capacitación, es en la conformación del Sistema General de Seguridad Social en Colombia. Estamos hablando de 3 leyes. Ley 100 del año 93, Ley 1122 del año 2007 y Ley 1438 del 2011. No sé si alguno de ustedes conozca algo del tema o lo ha visto. Tu silencio me abruma. Bueno, siendo en ese aspecto y dándome cuenta que en algunos momentos no hemos hablado de esos temas, arrancaremos con el que es Ley 100 del año 93. La Ley 100 del año 93 es la que conforma el Sistema General de Seguridad Social en Colombia. ¿Listo? Entonces, a partir del año 93 se toma una decisión en iniciar unas políticas a nivel de Colombia donde vamos a mejorar la salud, ¿cierto? Aunque nos basamos en políticas mundiales, porque nuestro modelo de salud no es que lo hayamos conformado nosotros tenemos una copia de un modelo de salud de otros países, pero estos son los pilares fundamentales que tenemos dentro de las políticas mundiales para el tema de la salud. Entonces, en el año 93 se toma la decisión de, uno, mejorar el tema del gasto público en salud. ¿Por qué? Colombia, para los que somos más viejitos, nos acordamos que no existía ningún tipo de aseguramiento. En ningún momento nos decían, usted tiene subsidiado, usted es contributivo. No, nos mirábamos por niveles socioeconómicos. Incluso en las instituciones públicas, los más ricos, por llamarlo de alguna manera, los que tuvieran mejor ingreso económico, tenían mejores atenciones en salud. Entonces, se veía que en algunos aspectos el tema del gasto público se estaba desglosando en ítems que no correspondían. ¿Eso qué hacía? Que el sistema de salud asumiera, o sea, Colombia, porque eso estamos hablando de tema constitucional, que tenemos derecho a la salud, gastaba muchos recursos en atenciones que no correspondían o inclusive se enfocaba a la población que no ameritaba un tema en salud. O como se veía en muchas instituciones, se hacían, fiestas, se hacía capacitación del personal en darles licencia de conducción, un ejemplo, cosas así se veían, entonces se empezó a ver el degrade del sistema de salud. Por esa razón se toma una política de mejorar el gasto público, como financiando el sistema. ¿Y cómo se iba a financiar ese sistema? Empezaron a identificar que una cosa es los empleados y otra cosa es la persona que no tiene capacidad de pago. Al tener esas dos líneas o diferencias, claramente tenemos que ver que tiene que haber un autosostenimiento. Por eso se empezó a organizar que el régimen contributivo, o sea, aquel que contribuye, empezase a tener una diferencia con el que vaya a subsidiar el mismo Estado. Entonces, eso nos daría una reducción del gasto público. ¿Por qué? Porque aquellos que contribuyeran, pues van a sostener los recursos que se van a destinar para el tema del régimen subsidiado. Esa financiación se hace con un conjunto de medidas de salud pública, porque el sistema de salud se basa en 4 pilares que los vamos a ver más adelante. Dentro de esos pilares, lo fundamental y que nos vamos a enfocar en esta capacitación es el tema de salud y salud pública. Porque pues para qué vamos a ver el tema pensional y el tema de planes complementarios. ¿Eso qué nos da? Un mejoramiento de la gestión de los servicios de salud. ¿Por qué? Porque da autonomía a las instituciones. A partir de la conformación de la Ley 100 del año 93, las IPS públicas
pasaron a ser empresas sociales del Estado. Y al ser empresas sociales del Estado, ya no reciben los recursos directamente del Estado, sino que tienen que ser como empresas autosostenibles, como somos nosotros. La corporación IPS depende de lo que venden servicios de salud, lo que recuperen de esa cartera de la erradicación de cuentas y se pueden sostener o tener un equilibrio financiero. Eso conformó la Ley 100 del año 93 para el caso de las IPS públicas y por eso dice que hace una autonomía institucional. Porque a pesar que hay entes de garantía y de control, las ESES, empresas sociales del Estado, tienen que ser autosostenibles. Uno, si no lo son, pues ¿para qué las tenemos? Entonces, esa fue la noción que tuvo en este tiempo el Estado. Promover la diversidad de competencia. ¿Por qué? Porque dio libre albedrío o libre selección para que la gente se pudiese, o empresas se pudieran aliar para crear las famosas en ese entonces ARS, administradores de régimen subsidiado, y las EPS contributivas, empresas promotoras de servicios de salud, para que empezaran a darle amparo o protección a los usuarios. Ya no es directamente el Estado el asegurador, sino que hay un intermediario que empezaría a generarle cobertura a la población. Porque, ¿qué dice el Estado? ¿O qué dijo en el año 93? Estamos hablando de hace poquitos años. Dijo, bueno, nosotros no podemos garantizarle que toda la población sea cubierta, entonces tengamos agentes internos que nos puedan hacer ese aseguramiento a tomar cierta población de a nivel Colombia y empezar a darles cobertura. Hagan de cuenta como lo que tenemos en estos momentos con la corporación del Hospital IPS. Tenemos subcontratos donde tenemos unas poblaciones a las cuales les garantizamos ciertos servicios. En ese amparo que tenemos que dar nosotros, tenemos que fomentar que los servicios e insumos, hay una competencia entre ellos, no que se agarren pues a pelear, sino que las tarifas, los procesos, los modelos de atención sean más, enamoren más al usuario para que se puedan afiliar a esa EPS y a medida que se vayan afiliando a esa EPS, en ese entonces ARS, se vayan teniendo mayor cobertura. Hubo unas herramientas que fueron utilizadas para identificar las poblaciones porque anteriormente en Colombia, como les decía, no había una identificación de cómo iban a asegurar las personas y se utilizó la herramienta del SISBEN. El SISBEN no es un amparo en salud y tienen que tener ustedes muy claro también cuando le transmitan la información a los usuarios. El SISBEN es un sistema de elección de beneficiarios para programas sociales. No tiene nada que ver con un amparo en salud. Que dentro de una transición, mientras que usted se afiliase y la norma lo dice, podrán afiliarse al régimen subsidiado que se crea a partir del año 93, aquellos usuarios que tengan nivel 0, 1 o 2, hasta ahí, pero que no tengan capacidad de pago. Entonces, mucha gente empezó a darse cuenta que mientras que lo afiliaban, lo atendían con el SISBEN y la gente malentiende que es que el SISBEN es un amparo en salud y no lo es. El SISBEN es una herramienta para caracterizar la población y determinar si tienen o no beneficios a ciertos subsidios, tanto de educación como de vivienda, como, y en este caso puntual, de salud. Entonces, ustedes tienen que tener muy claro que aquellos que se pueden afiliar al régimen subsidiado son usuarios que tengan nivel 1 o 2 del SISBEN o nivel 0 en el caso de población desplazada o población habitante de calle. ¿Vamos claros hasta ahí? Listo. Entonces, las bases iniciales que tuvo el Estado para decir que tenía un amparo en salud era la Ley 10 del año 90 y la Ley 60 del año 93, que salió antes de la Ley 100 de ese mismo año. Esas fueron las nociones iniciales para poder determinar que necesitábamos un sistema de salud, que necesitábamos una garantía a la población, que necesitábamos descentralizar ese amparo y utilizar agentes externos que nos permitieran a nosotros como Estado colombiano poderle dar cobertura a la población. ¿Listo? De los aspectos principales o generales de la Ley 100 están en esta conformación de los 4 libros que les mencionaba ahora. Entonces, se crea el Sistema General de Seguridad Social Integral en Salud, que es de donde nace todo, porque pues eso sí podemos decir que Colombia tiene un sistema de salud muy hermoso en el papel, o sea, normativamente es de los mejores y los más completos, porque tomó 4 aspectos o sus 4 libros principales son seguridad social, donde, como les decía ahorita, identificó ya vamos a tener un amparo por régimen subsidiado, o sea, el Estado va a subsidiar la salud de algunos.
Los que sean empleados o tengan capacidad de pago entrarán a cotizar según sus salarios, lo que nos pasa a nosotros que somos empleados. Entonces, cada uno de ustedes, según su asignación salarial, a sí mismo tendrán que contribuir, y cada vez que entre más usted gane, pues más tendrá que aportar, porque pues tiene mayor capacidad de pago, y al tener mayor capacidad de pago, sus aportes ayudarán a sostener en un porcentaje al régimen subsidiado y amparar los servicios que ustedes tengan que acceder a medida que lo vayan necesitando. El sistema general de pensiones, que es un sistema, es la programación de donde cuando se estipuló que a las tantas semanas cotizadas y a las tanta edad usted va a empezar a pensionarse. Esta conformación, por eso cuando hablan ya de temas políticos, fue emitida por el doctor Uribe, donde se habla el tema de la base pensional. Desde aquí empezamos a hablar de reformas pensionales. El sistema general de riesgos profesionales, que en ese entonces se llamaban ARPs, ¿cierto? Hoy en día ya son laborales, no son profesionales, sino antes eran los riesgos profesionales. Empieza a tener una característica porque el Estado decía, oiga, nosotros estamos gastando mucha plata en todos los servicios de salud, pero si la persona tiene no una enfermedad general, sino algo que se cause por un tema laboral, pues tiene que haber un ente que asegure esos recursos y se manejen aparte del sistema de salud. Y por eso se crea el sistema de riesgos profesionales. Por eso cada empleado, o sea, cada uno de ustedes, tiene que hacer su cotización al riesgos profesionales. O sea, cuando nos están descontando, no es porque quieran descontarnos, eso viene desde el año 93, donde nos dicen que ya tenemos que hacer una conformación y que tiene que tener un amparo para el tema laboral. Y los servicios de salud complementarios, servicios sociales complementarios, estamos hablando de lo que son medicina prepagada, planes complementarios en salud, que aquellos que puedan cancelar o obtener recursos adicionales y pagar al sistema de salud de manera aparte un plan de beneficios adicionales. Ese plan de beneficios que dice adicional, ¿qué es? Acceder oportunamente a ciertos servicios, ¿cierto? Con una mayor agilidad, porque para nadie es un secreto que es más fácil conseguir una cita en medicina prepagada que una cita normal en una institución que tenga convenio con la EPS que cada uno de nosotros tengamos, y ciertas garantías en algunos procedimientos. Porque recuerden, todo se arregla a través de un POS. ¿Y qué es el POS? Es Plan Obligatorio de Salud. Ese Plan Obligatorio de Salud dice qué tecnologías en salud podemos nosotros amparar y no nos podemos pasar de ahí. Entonces, los servicios sociales complementarios, los planes complementarios, también aplican para eso. Entonces, está la medicina prepagada, está el tema de salud, lo de salud pública, que es fundamental. La Corporación del Hospital IPS también hace parte claramente del tema de salud pública, como ha hecho brigadas, de las cuales extraña mucho Diego, para el tema de coberturas. Entonces, son enfocados a las problemáticas que tiene Colombia. Entonces, esos 4 rubros principales de la Ley 100 son los que conformaron el sistema de salud. Ustedes cuando les pregunten en algún momento, no crean que Diego les va a pasar después en estos días una hoja diciendo que le hace una evaluación. Dice que los 4 principales rubros que tiene la Ley 100 son esos 4: Sistema de Seguridad Social, Sistema General de Pensiones, Sistema General de Riesgos Profesionales y los servicios sociales complementarios. Es la integración completa del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Por eso se llama Seguridad Social Integral, porque hacemos parte con salud, pensiones, planes complementarios y riesgos profesionales. Entonces, ¿cuál es la principal tarea que tuvo a partir del año 90? Entonces, por eso digo que es tan hermoso el tema de cuando se conforma el Sistema General de Social Integral. Garantizar los derechos irrenunciables de la persona y comunidad para obtener la calidad de vida acorde a la dignidad humana mediante protección de contingencias que lo afectan. Desde ese entonces decimos, tenemos que dar cobertura y tenemos que amparar a la población. Todos somos vulnerables. Cualquiera de las personas que está sentada en esa sala es vulnerable de cualquier tipo de enfermedad o en estos momentos padece cualquier tipo de enfermedad. Y como es de orden constitucional, que tiene derecho a la salud, el Estado debe garantizarle, entonces ese Estado le garantiza a través de unos convenios que se tienen suscritos a través de unas EPS hoy en día subsidiadas o contributivas y que salen los recursos destinados, como dice el plan complementario, a través de una subcuenta que se llama el FOSIGA. No sé si lo hayan escuchado ustedes en algún momento. Vale. Los específicos del sistema social integrado.
Garantizar las prestaciones económicas de la salud a quienes tienen relación laboral o capacidad económica, lo que les acabo de mencionar. Quienes sean independientes, ¿cierto? Y que reciban recursos, que sus cuentas bancarias muevan recursos no públicos, sino en general, tienen capacidad de pago, tienen que afiliarse al régimen contributivo para que aporten sus recursos y puedan sostener. Garantizar la prestación de servicios sociales complementarios de ley. ¿Qué significa planes complementarios de ley? Lo que estamos hablando de salud pública, que hoy en día con las reformas al sistema de salud es enfocado a los programas de salud pública. La corporación IPS ha hecho partícipe de varios convenios interinstitucionales de varias empresas en las cuales prestamos los servicios de cobertura o amparo en los temas de salud pública. Garantizar la cobertura a toda la población colombiana, quienes tenemos derechos, en este momento somos cualquiera de los colombianos. Obvio, estamos hablando del año 93. Ya para los años de lo que es 2016 a la fecha, se han venido tomando ciertas correcciones, ¿cierto? Porque ya ahorita con el tema de la migración venezolana, hemos amparado a mucha población venezolana con decretos de emergencia para que hagan parte del Sistema General de Seguridad Social en Colombia. Anteriormente no se permitía. Anteriormente solo podían acceder a servicios del Estado en temas de salud si solamente hacían parte de esta población, aquella que tiene capacidad de pago y está laborando. Hoy ya se pueden afiliar a un régimen subsidiado teniendo su REPS, que es el PEPS, perdón, que es el Permiso Especial de Permanencia, para poder solicitarle al CISBEN que los CISBENicen, digan que sí están como residentes y los puedan afiliar automáticamente al régimen subsidiado como amparo. Pero a partir de la conformación decimos, todo colombiano tiene derecho, como dice la Constitución, a pertenecer al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Siempre vamos a encontrar estos principios. La eficiencia, que es un sistema de salud eficiente. Que la universalidad, cuando hablamos de universalidad, cuando hablamos de eficiencia, ¿qué es? Pues el que sea más lo más pronto posible, ¿cierto? No como se habla tantas veces donde decimos que el famoso paseo de la muerte, que el paciente no llega, que el paciente no le dan la cita. Todo ese tipo de cosas, cuando hablamos de eficiencia, son los que trata de contrarrestar la misma ley. Cuando hablamos de universalidad, la universalidad del aseguramiento es todo colombiano o tiene que pertenecer al régimen subsidiado o tiene que pertenecer al régimen contributivo. O estar en planes complementarios, como son los planes complementarios también, o regímenes especiales. Régimen especial, ¿quiénes son? Fuerzas militares, policía, Ecopetrol, magisterio. ¿Y por qué son regímenes especiales? Porque ellos mismos manejan sus recursos en el tema, especialmente de nosotros, que se llama salud. Ellos mismos tienen sus rubros, tienen sus propias políticas de seguridad, de amparos, y por eso se llaman de especial. Solidaridad, lo que mencionábamos anteriormente, cuando hablábamos el tema de que vamos a contribuir de forma a los que están laborando a participar ahí, por eso se llama un sistema de salud solidario, porque una parte lo hace la contribución del régimen contributivo, otra parte lo hace el FOSIGA, bueno, hoy en día se llama ADRES, en ese entonces el FOSIGA lo hace el FOSIGA, contribuyendo con los recursos directamente a su cuenta de CAT. ¿Para qué? Para cobertura del tema de servicios de salud. La integralidad, que haya una secuencialidad completa en que lo que necesita el paciente se realice. La unidad, pues, y la participación por parte de los entes, tanto de usuarios como EPS. Entonces, acá los tenemos. Equidad. Brindará la oportunidad, garantizará los servicios. La obligatoriedad, ¿por qué? Porque por la universalidad del tema del aseguramiento global, toda persona tiene que estar afiliado al régimen contributivo en el caso de los empleadores y el caso del Estado. Entonces, el Estado tenía que empezar, a partir de que estuviese cubriendo, a hacer las cotizaciones y por eso iniciar. La protección integral, desde siempre hemos hablado de la promoción y la prevención. PIP ha sido como lo garante, aunque el sistema de salud creado en esta parte habla de un sistema de salud más curativo, ¿cierto? Pero hablamos de que hay que hacer un diagnóstico y un tratamiento a las personas con el menor gasto en cantidad de insumos y de dinero, pero con la mejor oportunidad y calidad. Que lo requiere la población en cualquiera de los niveles de atención. Eso se llama la protección integral. Promover la prevención, diagnosticar la enfermedad, tratarla con la menor cantidad de recursos, pero que sean de manera oportuna y con la mejor calidad,
para que la población tenga en cualquier nivel de atención su cobertura. Libre escogencia. A nadie, muchachos, a nadie se le puede obligar a afiliarse a esta EPS. Pues espero que tampoco cuando ustedes hayan empezado a trabajar le hayan dicho, es que toca afiliarse en esta porque esa es la EPS de acá. No, eso es de libre escogencia. Yo puedo escoger la EPS a la cual me voy a afiliar. La EPS, mi preferencia, es de libre escogencia, nadie me la puede imponer, porque eso se llama clientelismo, de alguna manera llamarlo así. Por eso se utilizaba la herramienta del CISBEN, ¿cierto? En el caso del régimen subsidiado, cuando estaban las ARS, entonces decía, los usuarios 0, 1 y 2, vamos a afiliarlos. Entonces ellos iban y se escogían qué EPS se podían afiliar. ¿Por qué? Porque es de libre escogencia, se llama libertad constitucional que tenemos nosotros. La autonomía de instituciones, porque las IPS podrán tener personalidad jurídica, autonomía administrativa y el patrimonio va a ser independiente. Por eso los hospitales, la corporación, en este caso como nosotros como IPS pero privada, tenemos nuestra propia cartera, manejamos nuestros propios recursos, cofinanciamos ciertas inversiones, como por ejemplo ustedes que lo vivieron ahorita en el traslado de la IPS de donde estábamos a este lugar donde estamos en Cádiz. Entonces todo eso es de autonomía personal, propia. De las IPS, como les decía yo, cuando se conformaron en el caso de las públicas como ESES, también pasaron a hacer lo mismo. Son independientes, pero con entes de control que lo regulan. Pero ellos tienen la misma personalidad jurídica, por eso el representante legal de la empresa es quien responde por cualquier tipo de irregularidad, cualquier proceso, cualquier cosa. Autonomía administrativa porque son ellos mismos los que generan los contratos, emiten las actas, hacen las contrataciones, hacen las licitaciones, hacen las convocatorias y hacen las adjudicaciones. Y el patrimonio es independiente porque ese patrimonio es directamente de la misma institución. O sea, el edificio, si ya es personal, ¿no? En el caso de nosotros, pues no es propio, pero pues es en comodato arrendamiento, pero cuando son bienes propios, como son los muebles en seres, todo eso pasa a ser directamente de la empresa. Descentralización administrativa, pues claro, pues hacemos una descentralización articulada con las direcciones seccionales, llámese locales o distritales. Un ejemplo, nosotros somos una IPS privada. Para poder tener el distintivo que es obligatorio para prestar servicios, que eso se tienen que tener ustedes claro, que se llama la habilitación, no lo regula en estos casos el ente gubernamental como es la gobernación en la Secretaría de Salud Departamental, donde nos habilita para poder prestar los servicios que estamos brindando, en este caso como corporación IPS. Pero somos descentralizados, o sea, nosotros tomamos nuestras decisiones de qué vamos a habilitar y ellos solamente se articulan con nosotros para ver que la prestemos de manera oportuna, que cumplamos con los estándares mínimos de habilitación, que son estándares que, por ejemplo, cuando a ustedes se les dice, por favor, los residuos biológicos, botarlos en las canecas rojas, no es porque quieran molestarlos a ustedes, es porque nos lo exige el PEGIR. Y si en alguna visita a alguna persona se le da por botar una toalla higiénica, un pañal, alguna cosa en una caneca verde, pues sencillamente estamos haciendo mal los procesos, ¿cierto? Entonces nos pueden quitar un distintivo de habilitación sencillamente por no cumplir uno de los estándares que tiene ahí. Entonces eso es de la articulación que tenemos nosotros con cualquiera de las instituciones, en este caso las departamentales. La participación social, ustedes no sé si han escuchado de los famosos copacos, que son actividades que se realizan con la asociación de usuarios y eso. ¿En algún momento ustedes no tienen copaco ahí? Sí, claro. Exacto. Entonces, siempre se llama a la comunidad, ¿cierto? Entonces, a los representantes de la EPS, a la asociación de usuarios de la misma, ustedes tuvieron que haber conformado una asociación de usuarios interna, pues, ¿para qué? Para cumplir con los estándares de calidad a través de también de visualizar cómo se sienten los usuarios con nuestra prestación de servicios. Y la concentración, pues mediante las decisiones actuales del sistema, pues nosotros tenemos la determinación de poder iniciar el direccionamiento de la empresa. Bueno, entonces tenemos los planes de beneficios. El plan de atención básica, si lo conocen, que se incluye las actividades de salud pública, promoción de la salud y actividades de demanda inducida en los programas ya estipulados por la norma, porque el mismo Estado en la conformación de la ley en los planes de salud complementarios sacó la política de salud pública. Eso es un rubro aparte que tiene claramente acciones directas por cualquiera de las instituciones en la prevención de ciertos enfoques que son como 7 u 8 de
violencia sexual, de consumo de drogas, de violencia intrafamiliar, de embarazos, de zoonosis. Todos esos programas de salud pública también son garantizados por el Estado y como afectan, en final, perdón, la salud, entonces hacen parte de ese plan de beneficios creado en la Ley 100. El post contributivo y el post subsidiado, pues de pronto vamos a hablar un poquito acá porque para en ese entonces, estamos hablando del año 93, los post eran separados. El post contributivo estaba arreglado porque eso fue una adherencia que tuvo del manual de la atención del Instituto del Seguro Social, ¿cierto? Y crearon la resolución 5261, 5264, perdón, del año 94, del año 90, para cubrir los servicios del régimen contributivo, el famoso MAPIPOS. Ustedes lo van a escuchar o no sé si lo hayan escuchado en algún momento. Los que somos de la vieja escuela, porque pues qué pena y cuando me presenté son 13 años que llevo trabajando en esto, claramente desde el año que yo inicié, nosotros ya teníamos todavía el famoso MAPIPOS, y era que el post contributivo era ese manual grandotote para todas las tecnologías en salud, porque el MAPIPOS lo que hizo fue tomar todo lo del los CUPS y todos los registros que tenía el manual IS y los asimiló hacia una cobertura en salud. Sesgó qué son laboratorios de primer nivel, qué son laboratorios de segundo nivel, qué son procedimientos, porque nos identifica los procedimientos desde la cabeza hasta los dedos del pie según el manual tarifario, el MAPIPOS, perdón, el manual de procedimiento de intervenciones del Plan Obligatorio de Salud, MAPIPOS. Y el régimen subsidiado tenía una cosita chiquitica. El régimen subsidiado para el año 93, inclusive con el acuerdo 306, que eso fue en el 2005, tenía coberturas muy mínimas. O sea, el post contributivo, digamos, era esto, pero el post subsidiado eran ciertas cosas de esto que lo amparaba para el régimen subsidiado. ¿Y qué pasaba con eso? La mayoría de las tecnologías en salud eran por fuera del post, y eso hacía que los entes territoriales tuvieran que dar la cobertura a dichas tecnologías en salud, y donde empezaba el famoso, esto no le compete a la EPS, entonces vaya a la gobernación, haga que se le autoricen y empiece. Hoy en día eso ha cambiado, pero porque se integraron los planes de beneficios. Creo que se acabó el tiempo. Se acabaron se integraron los planes de beneficios, pero aquí en esta noción del año 93 los POS eran completamente diferentes. En la atención inicial de urgencias, todo colombiano, cualquier institución nos tiene que atender a nosotros, tengan o no tengan contrato, ¿cierto? Es de obligación la atención inicial de urgencias, obvio, dentro de una clasificación de un trash, dentro de unos protocolos internos de la misma empresa, donde determinen que sí es una urgencia, porque pues para lo que ni es urgente, pues puede ser que no sea una urgencia. Entonces, en ese modelo, la atención inicial de urgencias tiene una cobertura, un plan de beneficios específico, que es que no se le puede vulnerar, no se puede negar y tiene que atenderse de la manera más oportuna. Y está dentro del rango de la atención como prioritario según la clasificación del trash. Entonces, planes adicionales en salud, que son los famosos PAS. Entonces, planes de complementarios, como les decía, la medicina prepagada o las pólizas de seguro. Los planes complementarios están los de salud pública y otros según los programación y las actividades adicionales. Medicina prepagada, como les mencionaba, es la cobertura adicional o las pólizas de seguro que también uno puede comprar en el caso de que son amparos, digamos, que usted lo hospitalizan 2 o 3 días, entonces le pagan una indemnización para que usted pueda retribuir lo que está perdiendo por no laborar. Cualquiera de estos planes son opcionales y son de carácter voluntario, o sea, no es una imposición. Digamos, acá la corporación no le puede decir, es que todos tienen que comprar una póliza adicional de medicina prepagada. No, no lo van a poder hacer. Y espero que no lo hagan, ¿cierto? Los pagos son de manera adicional. Nosotros, como régimen contributivo, y estamos aportando al Sistema General de Seguridad en Salud, si queremos cualquiera de esos planes adicionales, pues tenemos que pagar la prima adicional. Por eso las pólizas de medicina prepagada son un poco elevadas para la cobertura. La afiliación obligatoria al régimen contributivo cuando son directamente empleados con capacidad de pago. Y los oferentes que pueden utilizar estos modelos adicionales son las EPS, las instituciones adaptadas, las de medicina prepagada o las empresas de seguros ya constituidas. Voy a tratar de pasar por encima del Sistema General de Riesgos Profesionales, porque para no extendernos más, porque creo que siempre nos vamos a extender más. El Sistema General de Riesgos Profesionales, ¿qué es?
un conjunto de entidades públicas con unas normas y procedimientos basados en qué? A la enfermedad y accidentes ocurridos por las consecuencias del trabajo. Ahí es donde empezamos a diferenciar que no es lo mismo que una persona se caiga en una cicla y se fracture una pierna a una persona que está trabajando yendo en una cicla y se fracture la pierna. ¿Por qué? Porque estaba en función de su trabajo. Y el hecho de que esa persona hubiese sido empleado, al ser cubierto, ¿cierto? Si tiene algún tipo de indemnización porque, un ejemplo, era un paciente diabético, tuvieron que hacer la amputación, perdió la movilidad, ¿cierto? Porque eso puede pasar. Y en el caso de donde me desempeñaron en los cargos públicos, pues peor, uno ve todos esos casos todos los días del señor que nunca le pagaron la cotización a la ARL y resulta que se lesiona, pues empiezan a perder capacidades funcionales y al perder la capacidad funcional, pues pierde su calidad de vida y no puede seguir trabajando. Entonces, ese tipo de cosas empezaron a ser amparadas de manera aparte para que si en caso de que una persona tuviese alguna limitación, alguna discapacidad funcional, pues pudiese ser amparado y no se fuese con los recursos de la salud, sino con temas específicamente de ARE. El Sistema General de Riesgos Profesionales establece que son actividades de promoción y prevención con tendencia a, ¿qué? A mejorar las condiciones de trabajo. Por eso, a ustedes, creo que periódicamente también les hacen pausas activas, les hacen actividades de capacitación, donde les tienen que informar cómo es la posición suya ergonómica en su silla, cuáles son las posibilidades de que si, en el caso de las personas que trabajan en farmacia, si van a levantar una caja, cuál es la posición. Yo creo que esas capacitaciones se las está brindando a ustedes su ARL, ¿cierto? ¿No? Ah, bueno, entonces Dieguito y Johnny les queda como tarea. Ah, bueno. Porque es fundamental, porque no lo vamos a negar, una persona que esté levantando unas cajas de bolsas de solución salina, va y hace una mala posición, se daña la columna y ahí quedó automáticamente. Entonces, ese tipo de protección tiene que tener la evidencia la institución donde esté informado los personal para que no haya un caso de omisión. Yo diga, es que a mí nunca me explicaron y me dijeron que no podía levantar la caja de esa manera. Entonces, para protegernos tanto parte y parte, para que ellos sepan y para que nos... fijar prestaciones para la atención en salud a los trabajadores, reconocer y pagar las prestaciones económicas por incapacidad temporal, permanente, parcial o invalidez, lo que les acaba de mencionar. O sea, yo me puedo lesionar, yo puedo estar trabajando, ustedes pueden estar trabajando ahí, están haciendo sus funciones de trabajo y pasó algo. Se cayó un vidrio, se partió la silla, cualquier tipo de cosa se lesiona, entonces usted queda con una incapacidad temporal, eso lo miden a través de una tabla y así mismo le pueden generar un tipo de indemnización porque pues usted no va a poder seguir ejerciendo. Eso no es indemnización pues, de por vida, para que no lo vayan a tomar a mal, sino que eso le genera una indemnización básica, a menos de que sea invalidez o de permanencia parcial por su falla. Todas las empresas, como les acaba de mencionar, nos incluyen a nosotros, todos los trabajadores independientes, contratistas, subcontratistas, o sea, así ustedes no sean contratados directamente dentro de la planta de la corporación y sean contratistas como el susodicho acá que les está exponiendo, sencillamente deben de cotizar ante riesgos profesionales por el caso de sus funciones. Entonces, es obligación. No por eso, cuando ustedes los contratan, les dicen, por favor, si ustedes hacen los aportes, tiene que hacer los aportes a salud, pensión y riesgos profesionales según la categoría de riesgo que tenga la institución. Entonces, es obligación. No es porque queramos, no es porque se quiera cobrar, sino porque toca. Y todos los sectores públicos y privados, entonces, en esa con algunas excepciones, es por ciertos programas especiales, como es el tema de régimen especial por fuerzas militares y ellos, que ellos no pagan ARL porque tienen su mismo sistema y ellos sí amparan algún tipo de invalidez o catalogación pensional directa en caso de eso. Las prestaciones son de dos tipos, asistenciales para el caso de cuando haya el accidente, ¿cierto? Y puedan hacer, digamos, no haya convenio interadministrativo entre las partes, o sea, en ese entonces la ARP y la IPS, entonces la EPS podrá amparar los servicios y recobrarle a la ARL los mismos, para que no haya ningún tipo de truncamiento, por llamarlo así, en la prestación del servicio de salud. Obvio, hay que cumplir unas características. Nosotros pues no lo hacemos porque nosotros no somos prestadores de servicios por urgencias, pero sí debemos de conocer ustedes, porque ustedes también no solamente son funcionarios de la Corporación del Hospital IPS, sino también son pacientes.
Entonces, ustedes en algún momento pueden tener algún accidente laboral o una enfermedad profesional, llegan a un servicio de urgencia y le dicen, no, qué pena, no tenemos convenio con esa ARL. Ah, entonces no la podemos atender. No, sí, lo pueden atender. Cóbrele la EPS y recóbrele a la ARL después. ¿Qué tienen que llevar? Pues el certificado donde diga el empleador, en este caso la corporación del hospital IPS, de que hubo el accidente y pues con ese reporte ante la ARL, pues usted ya puede iniciar los procesos de atención. Y las temas económicas, pues todas las ARPs, hoy en día ARLs, podrán generar los pagos según el diagnóstico del paciente, la evaluación de la incapacidad o discapacidad creada por parte de eso. Lo que les acabo de mencionar. A mí me pueden indemnizar, pero me indemnizan una única vez, según una tabla de calificación. Los riesgos profesionales, los factores de riesgo, por eso se mira. ¿Cuál es el factor de riesgo que tiene la corporación del hospital IPS? ¿Por qué? Riesgo biológico, riesgo de bomba, todo ese mismo lo mira. Los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, eso es evaluación de los riesgos profesionales. Las enfermedades paraocupacionales, las enfermedades generales, agravadas por el trabajo. Un ejemplo, si yo tengo rinitis, soy rinítico y trabajo en un ambiente que es lleno de polvo, pues me voy a enfermar mucho más, ¿cierto? Pero estoy trabajando. Si yo no utilizo los medios de protección, voy a terminar peor de enfermo. Entonces, asimismo, todo eso lo va viendo el tema del riesgo profesional en su artículo 8, que es de la ley 100 del año 93. Los accidentes de trabajo, o sea, la definición jurídica, ¿qué es un accidente de trabajo? Y las enfermedades profesionales, la fecha técnica científica donde dice cuáles son las catalogaciones de enfermedad profesional. Yo no puedo decir que mi enfermedad profesional se determina, digamos, un problema en la rodilla si yo mantengo sentado, a menos de que dentro de las funciones que yo realice genere afectación hacia mi misma rodilla. Entonces, todo eso lo van analizando la ficha técnica de la página. Entonces, bueno, Sistema General de Pensiones, pues, no sé si alguno aquí alcance la pensión, por lo menos yo sé que no voy a alcanzar la pensión, yo llevo ya mis 13 años cotizando y sé que no voy a alcanzar a pensionar, pero lo que hace el Sistema General de Seguridad de Pensiones a través de la Ley 100 es determinar y decir que todo colombiano durante una proyección de ciertas semanas de cotización podrá ya pensionarse y obtener, porque pues no es un pago que haga el Estado, es que nos devuelvan la plata que nosotros estamos contribuyendo de manera mensual para poderla recibir en base a los aportes que se hayan realizado. Siempre existe un fondo de solidaridad pensional, ¿cierto? Hoy en día llamado Colpensiones, que es el único público, por llamarlo, porque ya la mayoría están en temas privados, y sobre los 3 modelos que existen de riesgo al nivel pensional. Usted puede hacer sus aportes en bajo, alto o mediano riesgo. ¿Qué significa eso? No es el riesgo que usted utiliza en la empresa, sino cómo utiliza sus aportes esa ARL en la bolsa de valores, en las inversiones que realice. Entonces usted puede obtener o no ingresos por esos aportes. Entonces, tienen mayor probabilidad los que aparecen como riesgo alto, ¿cierto? De inversión, porque ellos invierten esos recursos y usted obtiene unos beneficios. Me imagino que ninguno se ha puesto a ver en qué fondo de pensiones está, ¿cierto? No, nadie nos preocupamos por eso. Siempre decimos, sí, algún día nos vamos a pensionar, pero no miramos en qué modelo estamos haciendo nuestros aportes, porque eso también significa que a medida que año a año nos genera una rentabilidad. Serán afiliados al Sistema General de Pensiones de forma obligatoria y en forma voluntaria. ¿Qué significa en forma obligatoria? Todo empleado tiene que hacer una cotización. Es de manera obligatoria. No es si quiere cotizar a pensión o no. Le toca. O sea, por eso cuando hacen la omisión, por a veces algunas contrataciones y lo hacen a través de temporales de trabajo, que le dicen, no, no cotice sobre todo, nosotros le cotizamos solamente la salud y paga usted 60,000, 80,000 pesos. Lastimosamente, cuando después crucen sus afiliaciones, pues sencillamente no va a coordinar que usted cotizó salud, pero no cotizó pensión, entonces no le va a cruzar. Entonces no va a haber forma que usted después va a tener el complique para su pensión. Y de forma voluntaria, cuando las cotizaciones de trabajador sean menores al salario mínimo, se calculará sobre el 70% del salario, porque pues si una persona se gana menos del mínimo, ¿cómo va a cotizar sobre el mínimo? Si aparte los aportes se le van a ir muy altos y no va a alcanzar. ¿Listo? Esa es como la base de lo que es Ley 100 del año 93. ¿Muy aburridos por ahora? No, sobre todo la carita de Johnny me deja más feliz.
No, yo sé, muchachos, que estos temas son bastante hartos y los entiendo, pero son muy dispendiosos y es importante que ustedes lo conozcan. Yo sé que varios de los que están acá nunca en la vida sabían lo del tema de la ley 100, a menos de que lo hayan escuchado en un noticiero. ¿Cierto? Que hay la ley 100, sí, todo el mundo habla de la ley 100, le echan la culpa también a Uribe, le dicen el otro es que ese fue el que la hizo, no, jodió. Es un sistema de salud que hacemos parte de ellos. Y ustedes, cada uno de los que están ahí sentados, es fundamental en dicho pilar. ¿Por qué? Sus servicios, en la prestación de servicios, valga la redundancia, son importantes para garantizar, uno, el acceso, dos, la oportunidad, tres, que esta empresa que se llama Corporación del Hospital IPS logre ser sostenible. Si ustedes hacen unos procesos bien hechos, si ustedes podemos nosotros facturar y recobrar, pues sencillamente vamos a tener una nivelación económica de sostenibilidad que nos permita, uno, crecer y dos, poder estar en la perpetuidad. Porque la intención de todos los que estamos nosotros acá es poder continuar con la Corporación Hospital IPS durante muchísimo más tiempo, ¿cierto? Pero entienda que somos un ente privado y dependemos claramente de lo que vendamos y dependemos claramente de lo que podamos recobrar. Pero para poder vender y para poder cobrar, todos y cada uno de nosotros tiene que hacer un excelente trabajo. Uno, soporte en la atención. La atención al cliente, o sea, la forma en que yo trato, hablo y me dirijo hacia mis usuarios es un punto fundamental entre los modelos de atención y es un componente claro de la habilitación de servicios. Por eso existe un PQR, por eso existe una asociación de usuarios, por eso existe ustedes en un modelo de atención basados en protocolos de atención donde el principal pilar se llama el usuario. Y a ese usuario que viene a la institución es el que nosotros le dependemos y que depende de los servicios. Nosotros en este momento tenemos muchos contratos para el despacho de medicamentos sobre todo y tenemos que tener muy claro, uno, que esto que pasta, un ejemplo, para hablarlos un poco más tosco, cualquier pasta, cualquier ampolla, cualquier medicamento que sale de nuestro inventario tiene que ser facturable. Tiene que estar soportado, tiene que estar adjuntado en el sistema y tiene que estar cargado en una factura. Porque si no hacemos ese proceso, sencillamente estamos perdiendo. Yo no voy a decir estamos robando, no, pero sí nos estamos clavando el puñal nosotros mismos. Una jeringa, nosotros, una ampolla que se deje de cobrar, súmela día por día, ¿cuánta plata nos va a hacer falta? Porque el medicamento hay que comprarlo. Nuestros proveedores nos van a cobrar. Tengan o no tengamos plata, nos van a cobrar. Y nosotros sí al final del mes necesitamos el salario, necesitamos el sueldo. Pero para poder cobrar ese sueldo necesitamos tener que nuestras facturas vayan bien diligenciadas. Y eso no es única responsabilidad del muchacho que esté generando las facturas. Facturadores somos todos, desde el señor que está allá en la puerta, desde el señor vigilante, desde la señora del aseo, desde el señor que hace el carga de medicamentos, desde el bodeguero, desde el que despacha, desde que recibe los documentos, desde Johnny que va a ir cobra, desde Diego que hace todo el proceso de gestión, desde Dayana, desde Ismael, desde cualquiera de los aspectos. ¿Por qué? Porque hacemos parte íntegra de un sistema. Y ustedes son el pilar más fundamental. Cada uno de ustedes, en sus acciones, si atendemos mal a un paciente, es una queja. Al tener indicadores de mayores quejas, nos quitan las posibilidades de que cualquier otra institución pública nos contrate. ¿Sabían ustedes eso? Porque a medida de las quejas que nosotros tengamos, automáticamente nuestra calidad disminuye. Entonces, a un mayor indicador de quejas, menor calidad, cuando usted va a ofertar los servicios a una EPS, le dicen sencillamente no lo contratamos. ¿Por qué? Porque nuestros usuarios se quejan por usted. Así de sencillo. Y si dejamos de tener contratos, pues ya no necesitaríamos tanta gente como estamos hoy en día, sino que tendríamos que tener la mitad. Y imagínense en eso. Se lo digo yo porque yo estoy con la corporación desde cuando iniciamos. Johnny me conoce, Diego me conoce. Iniciamos un grupo pequeño. Para mí es una maravilla ver hoy en día este grupo tan grande. Y lo interesante sería soportarlo y crecer muchísimo más. Pero dependemos más de ustedes, muchachos. No solamente son de los líderes del proceso. No solamente va a ser Johnny, no solamente va a ser Diego, no solamente va a ser Dayana, no solamente va a ser Ismael, no solamente van a ser los directivos. No, son cada uno de ustedes. Si nosotros nos focalizamos en conocer cómo funciona la empresa, en sentirnos responsables de cualquier insumo, medicamento, consulta, valoración que se realice, crecemos todos. De ahí viene por eso
después de este pequeño break que les di, es hablar del tema de ley 1122 del año 2007. ¿Sí la han escuchado? Sí. No, eso me convencieron. ¿De qué la ley 100, qué habla la ley 1122 del 2007? A ver, los escucho. Hemos escuchado el número de la ley. Me lo sospeché, en algún momento lo han escuchado, sí, muy bien. Resulta y pasa que la ley 1122 en el año 2007 es la modificación parcial de algunos aspectos puntuales de la ley 100 del año 93. O sea, ¿qué significa? Que desde el 93 hasta el 2007 fue donde se hicieron las primeras modificaciones a este sistema. Pero las modificaciones no fueron tan inmensas, ¿cierto? Lo que pasa es que cambiamos algunos aspectos puntuales. Uno, el subsidio a la demanda, la salud pública y las prestaciones de servicios de salud a la población pobre no cubierta con subsidio a la demanda. ¿Qué significa eso? A la población que solamente tiene Sisbén. Las famosas coberturas no POS. Aquellas tecnologías que están fuera del plan obligatorio de salud, como por ejemplo lo que estamos haciendo nosotros en la corporación. La mayoría de los medicamentos que nosotros despachamos son medicamentos de alto costo que no están reglados dentro de la resolución 5876 del año 2018. Y al no estar inmersas dentro de esa norma, pues sencillamente entra otro ente a darle cobertura, que es el ente territorial. Pero eso pasó hasta el 1 de abril del presente año. Porque a partir del 1 de abril del presente año ya entró en marcha el MIPRES subsidiado. Entonces cambió claramente la norma, cambió claramente la modalidad, pero el último que paga es el mismo. Porque pues a pesar de que se haga con una autorización que nos va a emitir la EPS, va a terminar siendo el amparo por el ente territorial en la población pobre no cubierta con subsidio de la demanda. Entonces, los fondos de salud a través de la ley 1122 del año 2007 dice que los subsidios a la demanda se aumentaron, ¿cierto? ¿Aumentaron por qué? Porque aumentó la cobertura de la población. Pues del año 93, cuando hizo esta transición de utilizar el mecanismo del Sisbén, pues empezaron a hacer las primeras depuraciones porque muchas personas empezaron a afiliarse al régimen contributivo y querían también el subsidiado. Y eso generaba una doble, como decirlo así en el tema político, una doble militancia. ¿Cómo así que usted me aporta pero también me quita por el otro lado? No lo pueden hacer, no puede haber una simultaneidad de afiliación. Entonces empezaron a decir, no, vamos a hacer la depuración claramente de la población y vamos a aumentar la población del régimen subsidiado. Porque aún así estuviese la herramienta, mucha de la población colombiana tenía erróneamente la idea, pues como la venían atendiendo con el CIBEN, que era el nivel socioeconómico en ese entonces se decían, no, yo no me afilio porque a mí me atienden por el CISBEN, eso no, yo que me voy a afiliar a una EPS. Ya lo hicieron de manera obligatoria. Entonces ya empezaron a sacar circulares donde decían, tales personas se tienen que afiliar a la EPS tal porque es obligación. Pero entonces fuimos en contra de la norma. ¿Se acuerda que yo les había mencionado antes que decía que era de libre escogencia? Entonces hubo una demanda por parte de y un fallo a través de la Corte Constitucional donde decía que no lo podían obligar a uno a afiliarse, entonces eso se echó para atrás, pero fue en el año 2007. El tema de salud pública se focalizó, aumentaron los recursos para el tema de salud pública porque se determinó en los estudios desde el año 93 hasta el año 2007, realmente hasta el año 2006 que se hicieron, que el Estado colombiano tenía que empezar a focalizar sus amparos en salud pública porque reduciría ostensiblemente los recursos que se gastasen en actividades o que no alcanzaban, perdón, los recursos que estaban destinados según el COMPES para poderle darle cobertura a esos planes de salud pública. Y adicional, el tema de la prestación de servicios a la población pobre no asegurada o en lo no cubierto con el subsidio de la demanda es estipular claramente que el ente territorial para en ese entonces, año 2007, debería de garantizarle con oportunidad, eficiencia, eficacia, todos los componentes que tiene la misma ley 100 y la misma ley del año 2000, la 1122, de los accesos a los servicios de salud. O sea, que esa población no quedara como dispersa, sino que también tuviese un amparo en salud aplicable. El manejo de los recursos se hará en las cuentas maestras, por eso la Corporación del Hospital IPS tiene una cuenta principal que tiene que reportarle ante el Estado y ante el FOSIGA, hoy en día ADRES, que es la cuenta maestra. A esa cuenta es donde llegan los recursos destinados
para las atenciones del régimen subsidiado o régimen contributivo, que es el famoso giro directo, que es donde nosotros todos como compañeros nos ponemos muy felices para entre los primeros 5 o 10 días del mes, pues porque sabemos que ya empieza a llegar la plata, etcétera, etcétera. Asimismo se determina el pago de dichos recursos. Entonces, estas cuentas corresponderán al recaudo y gasto de salud pública colectiva, régimen subsidiado y prestaciones de servicios de salud no cubiertas por el subsidio de la demanda. Porque, ¿qué pasaba anteriormente? Muchas instituciones tenían como 10, 20 cuentas, entonces la cuenta corriente aquí, la cuenta de ahorros acá, entonces empezaban a mover cuentas por todo lado y dijeron, no, venga, eso no es así, porque es que empezaban también, como estas cuentas se mueven y el tema bancario pues va recibiendo que hay movimientos, pues accedían a ciertos créditos también, o en algunos momentos eran cuentas de particulares y eso permitía que se destinaran recursos donde no correspondían. Entonces, en ese proceso, en lo no cubierto, porque anteriormente lo manejaba solamente la resolución de la CRES, daba el amparo para que hubiese la cuenta maestra. Esas cuentas maestras debían abrirse en entidades financieras que garantizaran, eso sí, pago de intereses a tasas comerciales aceptables o que le garantizaran a la entidad, pues que como somos recursos que manejan entre 50, 10, 20 millones hasta 1.000, 3.000, 4.000 millones de pesos, pues generar algún tipo de tasa de interés que le favoreciera a la institución. Los pagos efectuados por las entidades territoriales también irían destinados ahí y estarían con un pago anticipado bimestral dentro de los 10 primeros días de cada mes. Eso se hacía anteriormente. O sea, digo, muchos de ustedes no han visto, no conocían esta transitoriedad porque pues conocen el modelo de salud en la actualidad, pero anteriormente se pagaba bimensual. O sea, hoy recibían, si yo tenía un contrato, que lo vamos a ver más adelante dentro de los modelos de contratación, capitado, evento y por caso, o por demanda, si yo tengo un contrato y lo tengo por un modelo de capitación, me podían pagar 2 meses adelantados para poder ir yo prestando servicios y garantizar. Aquí, la ley 1122 del año 2007 fue la que determinó, uno, que los servicios por modelos de contratación, por capitación, se pagarían 100% mes anticipado. ¿Qué significa mes anticipado? No significa que en marzo voy a recibirlo de abril, no. Los primeros 10 días, como dice en la pantalla anterior, los primeros 10 días lo van a recibir de manera anticipada, o sea, para que usted se gaste esos recursos durante el mes. Ya para los temas de modelos de contratación por evento, el que significa que decía la norma, eso lo dice el artículo 57, dice pagarán el 50% del valor de la facturación radicada y el otro 50% se irá a conciliación de glosas. Y tendrán un lapso para cancelarlo de 30 días. Esos recursos se pagarán, ¿cierto? En los primeros 15 días de la radicación, 15 días hábiles, que eso ya lo vamos a ver en los procesos de decreto 4747, resolución 3047, que estipuló las reglas de las relaciones entre prestadores de servicios de salud y promotoras de servicios de salud. Entonces, claro, dentro de los giros, ¿cómo se hace la capitación y el evento? ¿Sí lo entendieron? Cuando hablamos de capitación, me giran mes anticipado el valor de la capitación, pero el evento no me lo giran todo lo que yo facturo, para que ustedes también lo tengan claro, porque muchas veces nosotros como funcionarios de cualquier institución pensamos, pero venga, pero si esta empresa factura 2.000 millones, ¿cómo así que no nos están pagando? Si es que mire que tienen que recibir 2.000, no se recibe. Y lastimosamente esto que habla acá, que se pagará en los 30 días siguientes, tampoco pasa. La norma, vuelvo y les digo, es muy bonita escrita, pero nosotros, Johnny me podrá decir si digo mentiras, tenemos cartera mayor a 360 días. Y tampoco miran el 100% de la cámara. No, entonces ahí sí están haciendo erráneamente y toca reportar ante la Supersalud, porque si no están pagando el 100% de la capitación, no pueden estar haciendo, bueno, a menos que estén haciendo los descuentos por actividades, por cumplimiento de metas. Ahí pues tocaría esperar hasta la liquidación del contrato para hacer el cruce y determinar si esos descuentos eran válidos o no, porque no se podrá hacer antes. Por eso hay que leer la letra chiquitica, Johnny. ¿Listo? Tenemos entonces, los municipios y distritos destinarán el 0.4% de los recursos del régimen subsidiado para el tema de la interventoría. Lo dijo la ley 1122 del año 2007. Las EPS tendrán que crear una auditoría interna
y destinarán, eso sí, solamente el 0.4 los municipios, porque entiendan cómo se mueven los recursos. Los recursos llegan del Estado a través de la subcuenta del FOSIGA, de la cuenta ECAT, donde reciben todos los recursos, ¿cierto? Y ahí sale el rubro para el pago de la UPC, que es el valor que se cancela por cada uno de nosotros, la unidad de pago por capitación, que se paga por cada uno de nosotros como colombianos. Estamos hablando en el régimen contributivo de 879.000, no me acuerdo bien, y en el régimen subsidiado 860 y piola, donde esos 800 son para el año total. Eso es lo que paga el Estado por nosotros, para todos los servicios. O sea, esos 800.000 pesos, divídalo en 12 y ese valor mensual es lo que le cubre a usted todos los servicios. Por eso muchas veces cuando la gente dice, es que por mí le pagan, sí señor, al mes pagan por usted 47.957 pesos, porque ese es el valor que va a pagar usted el Estado por su UPC. Y de ese valor de la UPC que sale mensual, como les mencionaba, como es para todos los servicios, nosotros como Corporación IPS contratamos un porcentaje más pequeñito. Y de ese porcentaje es donde nos empiezan a pagar a nosotros los recursos. Y ahí, la plata que nos llega a nosotros por giro directo, por eso es por decreto 971, nos llega por giro directo, la diferencia les llega a las EPS y las EPS antes se las ha recortado en un 0.4% los municipios para hacer las interventorías. Y aparte la EPS saca el 8% para la administración. Entonces los recursos a medida son menores y son más escasos. Adicionalmente, los municipios destinarán el 0 punto del régimen, ¿para qué? Para el pago a la Superintendencia Nacional de Salud. ¿Por qué? Tanto las IPS públicas como privadas tenemos que anualmente estarle pagando a la Supersalud. Y eso es una tasa que ellos mismos cobran, ellos mismos nos dicen qué tasa le tenemos que pagar a la Super. Porque según ellos, según la tabla de inspección, ellos determinan cuántos fueron los recursos que usted movió, cuáles fueron las asignaciones, qué los procesos que ha tenido, y esa tablita la cuantifican. Inclusive para estas fechas, creo, si no estoy mal, a la corporación tuvo que haberle llegado ya también el correo electrónico de notificación que próximamente tiene que pagar la tasa a la Supersalud. ¿Ya lo pagamos, no? No, el pago fue del año pasado, pero le llegó la notificación que al correo iba a llegar el año Ya, pero el año pasado lo pagamos. Sí, pero no, este año. Nada, ¿vieron? Entonces, en estos días sí tiene que estar, pero tuvo que haber ya llegado el correo que les dice que ya estamos próximos a que le llegue la tabla. Sí, ya llegó. Bueno, listo. Entonces, más o menos del correo a la fecha se corren 10 días hábiles para que llegue la notificación de la tabla de pago de Supersalud. Y es obligación. Y son pagos que hay que hacer. Usted tenga o no tenga plata, tiene que mirar por dónde, porque si no la Supersalud lo sanciona y sencillamente las multas que tiene la sanción son mucho más altas de lo que uno tiene que pagar de impuestos. Haga de cuenta como la declaración de renta. Gracias, Johnny. Ahí estamos pendientes. Sí, tranquilo. Las entidades promotoras y subsidiado mejorarán los recursos en cuentas maestras separadas por el recaudo y el gasto, de forma de que el Ministerio de Protección Social, ciertos recursos se pueden gastar para algo y ciertos para algo. No significa que, eso sí, para el régimen público, ¿no? Porque nosotros como privados, pues los recursos que lleguen son destinados a lo que nosotros queramos invertir. Si queremos invertir en obras, si queremos invertir en equipos, si queremos invertir en todo, pues sencillamente hacemos nuestro plan interno de compras y lo ejecutamos. Lo público es diferente. El público tiene que montar proyectos, seguir la aprobación, pedirlo a Junta Directiva hasta que Junta Directiva lo apruebe, hasta que haya destinación de recursos. Es muy difícil que instituciones públicas puedan hacer inversiones con recursos propios, porque se supone que lo que nosotros facturamos es inclusive inferior a lo que nosotros tenemos que gastar por prestaciones de servicios, que estamos hablando de luz, agua, servicios, etcétera. Entonces es muy difícil. Pero no todos los recursos se pueden destinar a cualquier cosa. No, que si queremos pintar tal vaina, no lo pueden destinar de manera inmediata y sin haber surtido un proceso específico. Para el tema público, el privado lo puede realizar en cualquier momento. El gobierno tomará todas las medidas necesarias para asegurar un flujo ágil y efectivo de los recursos. De ahí salió, de ese parágrafo primero de ese artículo, claramente salió que de donde nos están llegando los recursos en la actualidad. El decreto 971 se basó en esto para determinar que el mismo Estado le va a pagar los modelos de contratación por capitación a las IPS, adicional del porcentaje, eso sí es un error, que notifique la EPS que le hayan radicado como facturación.
Por eso, no sé si ustedes lo han vivido, constantemente le están diciendo, oiga, ¿qué hubo, qué hubo? ¿Qué pasa que no hemos radicado? Porque resulta y pasa de que hasta ciertos días, lo que hayan radicado, ellos lo montan. Y usted puede que al otro día haya radicado 2.000 millones de pesos, pero se pasó, lo sentimos. Ya nosotros mandamos la tabla, usted no alcanzó, queda para el siguiente mes. O sea que en ese mes que viene no va a recibir, en el caso de la modalidad del evento, el pago, sino hasta lo va a empezar a ver de lo que facturó hace un mes, 2 meses siguientes. Lo importante por eso de mejorar los procesos de facturación de cualquier empresa, lo importante con eso de ser oportuno en los soportes para que las personas encargadas del área de facturación no se retrasen en los tiempos específicos que hay. Y segundo, no acumulen. No es lo mismo entregar una facturación de 100 cosas que se facturan un mismo día a ir facturándolas de 10 en 10 todos los días. Sé que eso tiene muchos más procesos. Descargue de inventarios, cargue, pero hay que hacerlos, lastimosamente. Porque si no se hace a tiempo, los recursos no van a ser pagados como nos lo decía en la presentación anterior. El 50% del pago del valor del evento, porque es que la EPS dice, no, yo hasta este día me radicaron tanta plata. Entonces, eso es lo que le estoy reportando a usted para pago. Y pues eso hay que tener muy buenas relaciones contractuales con las EPS pues, para que no haya ningún tipo de inconvenientes. El gobierno nacional, antes de la entrada en marcha de esta misma ley, ¿qué hizo? Estableció que los entes territoriales y las ARS, en ese entonces, porque aquí en la ley 1122 ya no nos vamos a llamar ARS, vamos a ser EPS subsidiadas, que fue uno de los principales cambios que tuvo la ley 1122. Cambió las administradoras de régimen subsidiado a promotoras de servicios de salud subsidiadas. Y mejorará que cuando las IPS no paguen oportunamente a los profesionales que les presten los servicios, estarán obligadas a reconocer intereses por mora. Bueno, ustedes omitan eso. Cuando no les paguen no van a empezar a cobrar intereses, pero se puede hacer. Cuando a mí una IPS me deja de pagar, yo puedo cobrarle intereses moratorios por pues, los pagos que me tienen que realizar. La organización del aseguramiento. Para resumirles esta diapositiva, que es un poco más dispendiosa por texto. Es la misma relevancia que nos trae la misma ley 100. Todo usuario del régimen subsidiado será afiliado de forma libre, ¿cierto? Para que adquiera los servicios si tiene una afiliación nivel 1 o 2 y hará parte de los compromisos si las EPS se encuentran habilitadas. ¿Por qué? Porque existe un tema que se llama administración de riesgo financiero. Nosotros, como Corporación IPS, para poder contratar un ejemplo con una de las principales que tenemos en este momento que se llama Salud Vida, nos tocó pasar un informe de riesgo financiero porque nos catalogan. O sea, cuáles son sus ventas, cuáles son sus recaudos, cuáles son sus compromisos. Entonces, para ver si efectivamente esta empresa es sostenible. Si no es sostenible, pues no nos contratan. Entonces, si tenemos pérdidas ocasionales de mucho dinero o hemos castigado mucha cartera, pues sencillamente van a decir, uy, no, usted tiene un riesgo alto, un riesgo bajo, un riesgo medio. Eso le ha tocado al señor que está ahí adelante de ustedes de gafitas. Se beneficiarán del subsidio total, lo que les acaba mencionado, los niveles 1 y 2 del SISBEN, como instrumento, o el instrumento que lo reemplace, hasta el momento no lo ha reemplazado. Ya vamos en la fase 3 del SISBEN, pero no significa que eso no siga siendo válido. Para hoy en día, como les mencionaba al principio cuando estábamos arrancando, el SISBEN, así sea para la inclusión de venezolanos, es obligatorio. La persona va con el permiso especial de permanencia, se acerca a la Secretaría de Salud Municipal del SISBEN, ahí le generan un SISBEN especial o una base de datos especial que está rigiendo en la actualidad y se puede afiliar a una EPS subsidiada de manera inmediata. Que a veces inclusive es más dura que pues para un colombiano es más difícil afiliarse ahorita que por un venezolano. No estoy menospreciando nada para que no van a malinterpretar, solamente que dentro de la norma, como es un plan de emergencia adicional, quedó más fácil. Porque ¿quién de ustedes ha ido o ha hecho el proceso de afiliación al SISBEN porque no lo tenía? ¿Alguno lo ha realizado? ¿Le ha tocado ir a la Secretaría de Salud para que le activen su SISBEN? ¿O ya todos fueron sisbenizados en sus casas? ¿Fueron a las casas? Ah, bueno. Al colombiano de a pie, muchos, incluso a mí me tocó ir hasta la oficina del SISBEN, llevar que el recibo de la luz, que no sé qué, que programar la visita, que vinieran a mi casa, porque pues lastimosamente el día que hizo la visita yo no estaba, entonces para que me pudieran sisbenizar y me dieran una catalogación. Entonces, asimismo, esa herramienta sigue siendo vigente y recuerden, todo usuario nivel 1 o 2 del SISBEN tiene derecho a afiliarse al régimen subsidiado. Ustedes como empleados, puede que estén en el régimen contributivo,
pero se quedan sin trabajo y esperamos que no sea pronto. Entonces, ustedes tienen Sisbén 1 y 2, pueden solicitar con la actual norma algo que se llama la movilidad. Ya ustedes tuvieron que en algún momento escuchado. La movilidad está arreglada por el decreto 3047 del año 2015, donde dice que todo usuario del régimen contributivo que se quede sin capacidad de pago o no pueda trabajar más y tenga nivel 1 o 2 de Sisbén, pues podrá afiliarse dentro de esa misma EPS como régimen subsidiado a través de la movilidad. ¿Para qué? Para que no perdiese la continuidad de atención en las IPS donde usted venía siendo atendido. Porque ¿qué nos pasaba anteriormente en Colombia? Si yo tenía un trabajo, a mí me afiliaban a una EPS, pero entonces esa EPS tenía contratos con otras IPS. Entonces, durante que yo el tiempo que estuve trabajando, pues muy bien, me atendían en esa IPS, muy bien, los profesionales, etcétera, etcétera, todo muy, muy perfecto. Me quedé sin trabajo, pierdo mi afiliación y tengo que empezar a hacer los procesos de afiliación al régimen subsidiado. Aparte que duraban mucho tiempo, porque no eran muy rápidos, pasaba yo a ser PPNA, población pobre no asegurada, porque no tenía ni subsidiado ni contributivo, y automáticamente hasta cuando me afiliaba otra EPS y empezaban a cubrirme en otras IPS. ¿Qué pasaba con eso? Empezaba de nuevo usted todo el proceso. Ahora no. Les doy ese tipcito para que ustedes los tengan en cuenta. La movilidad la pueden solicitar cuando en el caso de que, y ojalá no sea pronto y que no sea, que se queden sin trabajo y sean Sisbén 1 y 2, podrán afiliarse tanto ustedes como su grupo familiar dentro de la región. La ampliación de coberturas. La cobertura se logra en un 90%. Ellos dicen, pues dicen que con la herramienta Sisbén podrán ampliarlo y tener el 100% de lo que los componentes que hablamos de la misma ley de entonces, ley 100 y ley 1122 de la universalidad del aseguramiento, de que todos estén afiliados, pero pues es difícil. Los beneficiarios del nivel 3 serán afiliados al régimen subsidiado mediante subsidios totales o parciales al momento de la entrada a la vigencia de la presente ley. ¿Qué significa? Algunos usuarios del Sisbén nivel 3, porque aparece con nivel 3, que estaban afiliados al régimen subsidiado, podrán seguir estando ahí. Porque pues pasaba. Algunos lograron afiliarse a pesar de ser nivel 3 porque venían en una transitoriedad y ya estaban en la base de datos, porque como la plataforma del Sisbén la actualizan. Recuerden, en estos días, hace poco, hicieron una actualización del Sisbén. Entonces, vuelven y catalogan, vuelven y le analizan ustedes sus niveles socioeconómicos y vuelven y le dan un puntaje nuevo. Puede que varíe, aumente o disminuye según cuál sea la condición que tenga usted como colombiano. Entonces, no les quitaban ese tema del amparo. Lo que sí podía hacerse es que los incentivos para promover que los usuarios del nivel 3 empiecen a hacer planes complementarios en salud o pudiesen afiliarse a la UPC contributivo cuando el ingreso no fuese inferior al 50%. Otro aspecto. La ley 7 del año 93 tenía el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, la CNSS. Acá se creó la Comisión de Regulación en Salud. Entonces, ya se elimina el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y se crea la CRES. La CRES es la que empezaría a generar el Plan Obligatorio de Salud anualizado, donde empezaría a determinar las normas del nuevo sistema de salud en Colombia. Y el valor del OPC sería entregado según las actividades para convertírselas ante el POS. O sea, tanto la CRES iba a emitir los decretos de cuánto es el valor del OPC y aparte los decretos de qué eran los servicios que tenía que cubrir ese valor del OPC. Los servicios de prestación de promoción y prevención de la salud serán a través de la red pública contratada, o sea, eso sigue siendo lo mismo en actividades de prevención. No habrán copagos ni cuotas moderadoras a los afiliados del régimen subsidiado catalogados como nivel 1 del Sisbén o instrumento que lo reemplace. Ojo, hay que tener muy claro, y eso va para todos cuando brindemos la información, cuando hablamos de que no habrá copagos para los usuarios del nivel 1 del Sisbén, aplica para las tecnologías dentro del POS. Porque para las tecnologías no POS, el usuario sí tiene que cancelar el 5% del valor de la norma, el valor de la cuota de recuperación, porque es obligatorio. La ley 1122 del año 2007 lo que dijo es que a las tecnologías del POS, porque estamos hablando acá de POS, POS y POS, que sean del nivel 1 no van a pagar, porque anteriormente, en el acuerdo 260 del año 96, el acuerdo 260 decía que el usuario debería de pagar el 5% sin que el pago excediera un cuarto de salario mínimo. O sea, la persona tenía que pagar, así fuese una consulta, lo que fuera. Entonces, por eso salió esta norma, porque pues la población más pobre pagando también pues le quedaba muy difícil, pero esa modificación fue hasta el año 2007.
Imagínense, desde el 93 hasta el 2007. Pero desde ahí. Por eso, cuando ustedes hagan despachos de medicamentos, si la autorización dice que el cobro va del 5%, hay que cobrarlo para las tecnologías no POS. En las del régimen subsidiado, lo que vaya por del POS no lo van a tener que cobrar. Habrán periodos mínimos de cotización, de periodo de carencia, 26 semanas, porque es que anteriormente, lastimosamente, nos tocaba esperar 26 semanas para poder que le hicieran una cirugía a uno. ¿Sí recuerdan los que de pronto lleven mucho más tiempo cotizando en el régimen contributivo? Hace muchos años, antes del año 2007, nos tocaba esperar hasta tener el periodo de carencia, decía eso. O sea, usted tenía que durar 26 semanas para poder empezar a hacer procedimientos quirúrgicos. Entonces dijeron, no, la ley 1122 dijo, no, eso sí tiene que tener un periodo de las 4 semanas de urgencias. Durante los primeros 4 semanas, usted va a tener cobertura de urgencias, pero a partir de ahí en adelante, usted ya tiene todos los procedimientos programables que se le puedan realizar. Obvio, si entonces esas primer mes de atención de urgencias, usted necesita una hospitalización, pues obvio que la van a tener que cubrir. Pero los procedimientos electivos van a ser posterior al mes, pero no va a haberse las 26 semanas cotizadas. Anteriormente tocaba así. La afiliación a la población desplazada, desmovilizada, cuyo financiamiento en su totalidad estará a cargo del FOSIGA, estará entidades promotoras de salud. En el año 2007, si ustedes no recuerdan, una EPS que existía se llamaba Caprecon, ¿cierto? Entonces, como salió esto, decía que toda población desplazada o desmovilizado tendrían que afiliarse a una EPS de naturaleza pública del orden nacional. ¿Y adivinen cuál era la única EPS pública en ese momento? Pues se llama Caprecon. Entonces, todos los usuarios desplazados o desmovilizados quedaron afiliados automáticamente a Caprecon. Ahí donde hubo una problemática a nivel nacional, porque muchos desplazados, que no eran desplazados, entonces, digamos, fueron y se declararon desplazados en la ciudad de Bogotá. Entonces, en Bogotá decían que vivían en Bosa, en no sé dónde, en la invasión tal y no sé qué, y los declaraban como desplazados por allá, y después retomaban a su lugar normal de residencia a obtener los beneficios económicos que para el programa de desplazados existía en su momento. Y entonces, cuando pasó esto en el año 2007, empezaron a afiliarlos de una vez a Caprecon. Y ahí es donde aparecían afiliados, pues donde habían declarado que supuestamente residían. Entonces empezaron a aparecer en Bogotá, en Barranquilla, en otros sitios diferentes a su lugar de residencia. Entonces empezaron a tener dificultades para el tema de acceso porque empezaban a arreglar los modelos de contratación como capitación que son específicos para la población que determina la base de datos. Entonces el gobierno nacional reglamentó que la afiliación de esa población, cuando no existiera en un municipio esa EPS, tendrían que entonces igual darle cobertura. El único fue Secretaría de Salud Distrital, que ellos sí crearon una EPS en el distrito que se llama, pues todavía está, Capital Salud. Y allá en Capital Salud afiliaron un poco de usuarios desplazados y desmovilizados. En aquellos casos que la enfermedad sea de alto costo y soliciten medicamentos no incluidos en el plan de beneficios, ahí entramos nosotros, el régimen contributivo, la EPS llevará la consideración al Comité Técnico Científico, o sea, el famoso CTC. ¿Se acuerda que para cualquier despacho de medicamentos se exige fórmula médica completamente diligenciada, con todas las características de formulación, que son composición, dispensación, vía, cantidad, tanto en letras como en números para determinar que sí se despache, firma del profesional, nombres, datos claros del paciente y adicional el comité técnico científico o el formato CTC. Eso cambió, y eso lo vamos a ver el próximo fin de semana para que no enredarlos tanto, porque eso ya es a través del MIPRES. Y eso se hará como comité técnico científico y se hará entre las partes, entre EPS y el ADRES, hoy en día, en ese entonces FOSIGA, para hacer el pago de dichos recursos. Eso se arregló de una manera diferente a través de la resolución 1428 del 2015, perdón, que empezó con el régimen contributivo. Es responsabilidad de los aseguradores implementar programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad enmarcados en un plan nacional de salud pública. O sea, ya empezamos desde el 2007 a considerar la promoción y la prevención como una actividad de salud pública dada ¿para qué? Para que fuese cubierta por la EPS. Cuando se tratase de población dispersa, o sea, Putumayo, Guainía, Casanare, Baupés, Bichadas, unas zonas, todos los que están descritos ahí,
se les paga un valor de la UPC adicional por ser dispersas y se focalizarán a utilizar fomentos económicos para fortalecer el aseguramiento público en esas instituciones porque son muy dispersas. Por eso cuando hacíamos las brigadas a Mistrato y a toda esa parte, entonces existían los recursos para hacer esas actividades porque son de atención dispersa. Son gente que vive en la Conchinchina, lo podrá decir Diego, lo podrá decir los compañeros que estuvieron por allá, que esas actividades para llegar a esas localidades es muy difícil. Ahora piénsenlo, si era difícil para nosotros llegar, ¿cómo es de difícil de esas personas para poder salir y recibir servicios de salud? Por eso salen esos valores adicionales de la UPC para ese tipo de actividades. Acá, la contratación del régimen subsidiado de las IPS de régimen contributivo es obligación con un mínimo ya estipulado por la ley del 60% de los recursos en la red cercana de donde resida el usuario. ¿Esto qué quiere decir? Pues si el paciente vive en la ciudad de Ibagué, pues el 60% de sus recursos de la salud, o sea, de la UPC que se le paga mensual, tenga cobertura en el municipio de residencia, o sea que los servicios de baja, mediana y alta complejidad estén cubiertos en el área geográficamente del paciente. La liquidación de los contratos tendrá entre los gobernadores y los alcaldes tendrá un plazo de 6 meses a partir de la vigencia de la ley para poder, ¿qué? Para poder liquidar los contratos que se traían con el régimen subsidiado a través de las entes territoriales para que los empiecen a liquidar y emitan los nuevos contratos para poder hacerle seguimiento a los mismos. La prestación de la población, que es lo de nosotros, muchachos, vea, prestación de servicio a la población pobre en lo no cubierto con subsidio de la demanda, claramente es obligación del ente territorial darle cobertura y se garantizará la atención inicial de urgencia en todo el país sin que medie la autorización, ¿cierto? Y el acceso de los mismos determine que se pueda acceder así usted no tenga afiliación. Por eso en las instituciones que tienen habilitados servicios de urgencias, no es nuestro caso como Corporación del Hospital IPS, si nosotros nos negamos, tuviéramos el servicio habilitado, nos negáramos a prestar el servicio, hasta 2.000 salarios mensuales mínimos legales vigentes nos podrían aclarar o callar de multa a nosotros por la no prestación de servicios de salud. Y es una obligación. O sea, es obligación de la atención. La movilidad entre regímenes, aunque se habló en el año 2007 de la movilidad entre el régimen subsidiado y régimen contributivo, acá lo que se hizo, pues con la norma que les dije a ustedes, podrá ustedes en la misma EPS, si esa EPS no tuviese régimen contributivo y régimen subsidiado, ella crear la figura temporal para poderlos afiliar ahí de esa manera. Pero eso, para en ese entonces, se decía que el régimen subsidiado podría ingresar al régimen contributivo, pero pues trasladando a los pacientes a otra responsabilidad si no la tuviesen dentro de la misma. Y los subsidios de cotización, pues ya empezaron a ser diferentes. Ya hayan sido cotizados durante 2 años dentro de la misma EPS, los últimos 4 años, para poderse trasladar de EPS. Hoy en día es con 1 año. Antes era con 2 años o 4 años. Hoy en día con 1 año de cotización usted ya se puede trasladar. Y nadie lo puede obligar a permanecer en esa EPS. Prestación de servicios por parte de instituciones públicas. Lo que les había mencionado, las instituciones públicas solo se podrá hacer a través de EPS que sean empresas sociales del Estado y que tengan en su contratación los modelos de atención basados en ¿qué? Integralidad, secuencialidad y todo. Pero vamos a destinar, o sea, lo primero que hace el Estado o las EPS es contratar con la red pública. Por eso durante todos estos años nosotros no habíamos podido contratar con la red, con las EPS muy bien, porque hasta que no se demostrase que las IPS, públicas no daban abasto para la cobertura, ahí fue donde empezamos a entrar nosotros como garantes de que pudiéramos dar dicha atención. La provisión de prestación de servicios de salud no se podrán en ningún servicio, no se podrán prestar en servicios asistenciales diferentes a los por parte de, o sea, aquellos que no estemos habilitados. Nosotros quisiéramos prestar infinidad de servicios, ¿cierto? Que un amigo de nosotros salió de una especialidad X y que él quiere ir a prestar los servicios de nuestra corporación. Hasta que no tengamos habilitado el servicio, no lo podríamos realizar. ¿Por qué? Porque estaríamos influyendo y yendo en contra de la norma. Y el tema de salud pública, como lo hablábamos en la ley 100, es un conjunto de normas basadas en ¿qué? En mejorar la calidad de vida y de dicha responsabilidad sigue siendo siempre el Estado. Como les dije,
aumentaron los recursos y aumentó la cobertura por este parágrafo de acá. El perfil epidemiológico identificó factores de riesgo que determinaron la incidencia y prevalencia en enfermedades. ¿Y eso qué empezó a hacer? Aumentar la necesidad de mejorar el PAI, que es el tema de vacunación, lo de salud sexual y reproductiva, lo de salud mental con énfasis en la violencia intrafamiliar, drogadicción y el suicidio. Eso está visto desde el año 2007. Para la reforma en el año 2011, claramente se evidenció que la tasa de suicidios, del consumo de sustancias psicoactivas, incluidas el alcohol, porque una de las consumos de drogas se considera también al mismo alcohol, entonces fue cubierta también por el tema de salud pública y buscaban promover estilos de vida saludable. Todas estas acciones, de pronto no me aburran tanto porque yo sé que ya estoy muy dispendioso y hasta ahorita solamente vamos en ley 1122, me les voy a pasar acá a esta parte. Definición de inspección de vigilancia. Nosotros tenemos claramente entes que nos regulan, así seamos entes privados, no significa que nosotros podamos hacer lo que nosotros queramos. A nosotros nos puede... Señor. Una pregunta. Sí. Es que tú hace un rato dijiste de que la liberación de cuando uno se quiere cambiar. ¿Qué necesitas saber? Cuando uno se quiere cambiar de PS, acércate más. Lo que pasa es que aquí sucedió algo de que una persona se quería cambiar de EPS, ¿sí? Sí. Esa persona se quería cambiar de una EPS que se encuentra en Quibdó para una EPS que se encuentra en Ibagué. Sí. Pero resulta que rechazaron como quien dice, que se transfiriera la persona de esa EPS que está en Quibdó a la de acá de Ibagué. Porque o sea, ¿cómo es posible de que puedan rechazar sabiendo que la persona quiere realizar el cambio de EPS si se supone que eso es libre o algo así? Listo. Una pregunta primero que todo. ¿Régimen subsidiado o régimen contributivo? Pues ella es régimen contributivo actualmente. En la actualidad, régimen contributivo. ¿Qué PS es? La EPS que tenía era AMBUC, o bueno, que tiene actualmente es AMBUC. ¿Qué es? AMBUC. EPS de Quibdó. Sí, ya sé cuál es ¿Cuál es el problema que tienen ellos? O sea, ella puede solicitar específicamente el traslado, primero con un derecho de petición. ¿Ella ya lo instauró? No, pues lo que se hizo fue, por ejemplo, como se supone que entre las mismas EPS, cuando tú vas a otra EPS, por ejemplo, ella quiere quedar en Sanitas. Sí. Se supone que cuando se realiza eso entre Sanitas y AMBUC se hablan para poder realizar el traspaso sin que el beneficiario se ponga a hacer vueltas. Se supone que ese es así el proceso, ¿no? Sí, en teoría, vuelvo y digo, la normativa es muy bonita. Sí, se supone que usted tiene que hacer el proceso de afiliación en la EPS que ya haya pasado usted más del año con la otra cotización. Entonces, usted hace la afiliación en la EPS nueva y esa EPS nueva le va a hacer el proceso de solicitud a la EPS anterior para que le dé cobertura. Hay ese lapso de los 30 días donde se supone que la EPS, en este caso, si fuera Sanitas, le cubriría los servicios, mientras que la otra EPS la libera ante el ADRES, que ya no va a ser afiliado de ellos, sino que va a pasar a ser la afiliada del otro lado. Lastimosamente, procesos interadministrativos internos, como pasa con Nueva EPS, con AMBU, con lo que pasaba con Caprecol, ellos no sueltan a los pacientes, o Solsalud, perdón, ellos no sueltan a los pacientes fácilmente. Lastimosamente, le toca a uno como usuario llegar hasta la institución que se llama la tutela. Pero para poder entutelar, tengo que pasar primero el derecho de petición. Lastimosamente, un proceso engorroso, por llamarlo de alguna manera, porque yo creo que la usuaria quedó en el limbo, quedó durante un tiempo donde ni la una ni la otra le cubrió servicios, porque dejó de aportarle, me imagino que a AMBUC, por pagarle la salud total. ¿No? ¿No lo ha hecho? No, lo que pasa es que se hizo el proceso, pero resulta que Sanitas la rechazó, entonces le seguimos cotizando a AMBUC, pero ya no está utilizando el servicio porque el Quibdó ya está en Ibagué. O sea, dos veces rechazaron la aceptación, entonces toca seguirle pagando a AMBUC y se supone que ella debe ir a AMBUC, pero AMBUC está en Quibdó y ella está en Ibagué, entonces está...
Por eso le digo, la única posibilidad que tendrían es hacer la radicación del derecho de petición, porque en el rechazo, como ellos solamente rechazan es el formulario, más no rechazan nada más, no hacen nada escrito ni ninguna notificación del por qué no lo sueltan. Entonces, para poder hacer el proceso específico, tienen que hacer el derecho de petición solicitándole de manera formal, con copia a la Superintendencia Nacional de Salud, del traslado del amparo de salud de la asociación, no sé qué, AMBUC, hacia la EPS, en este caso Sanitas. Si ellos, diligenciando el formulario de afiliación, se adjunta al mismo derecho de petición, ellos tienen que darle de manera formal respuesta en 15 días hábiles. Dependiendo de esa respuesta, si no hay respuesta objetiva por parte de AMBUC, automáticamente se pone la tutela y por tutela sí la van a tener que soltar por obligación. Pero si eso pasa mucho con Nueva EPS, lo que es AMBUC del tema de esas zonas, y Sol Salud era una que también nunca soltaba a los pacientes. Y nunca dan objeción del por qué. Por ejemplo, ese proceso lo tiene que hacer ella nomás, ya uno como entidad no tiene nada que ver ahí, o cómo sería, le tocaría a ella solamente realizar todo el proceso. Como si está por proceso de afiliación, ¿qué recomendación también les podría yo ya dar a ustedes? Como ustedes hacen los aportes por pila, ¿cierto? Entonces, hacer los procesos de retiro, de terminación de contrato, de última liquidación de pago, como retiro de pago de últimos aportes a esa EPS y hacer el proceso de afiliación a la nueva. Pero como les digo, adjunten primero es el derecho de petición, porque tampoco pueden dejar al empleado sin seguridad social. Pues es que en este momento ya tiene EPS, pero la EPS que tiene es AMBUC. ¿Sí me entiendes? Ella tiene, y a eso se le paga AMBUC porque cuando uno genera la pila, y si yo coloco, por ejemplo, Sanitas, no me deja reportar. La rechaza porque ella en el aporte, en el reporte que ella hizo en mi seguridad social, aparece como AMBUC, porque era la que tenía. Entonces tendría que hacer el proceso de solicitud directamente ahí. Por eso les digo, uno, hagan el proceso de solicitud formal con derecho de petición. No tendría ella que ir hasta allá. Pueden hacerlo por correo certificado, por 24/7 o esos que son certificados, para poder soportar la base de la tutela. Hacer la solicitud formal de la portabilidad de servicios inicial. ¿Para qué? Para que AMBUC le dé prestación de servicios durante el tiempo que surta este proceso en la ciudad de Ibagué. Porque puede solicitar la portabilidad, o sea, no la movilidad, sino la portabilidad, que cambie la IPS de atención, que se llamaba allá donde estaban anteriormente, y se la trasladen para la ciudad de Ibagué. Haciendo ese proceso de portabilidad, va a tener amparo en los convenios que diga donde ellos tengan la contratación acá en la ciudad de Ibagué. Y segundo, hace la solicitud formal por derecho de petición del traslado de EPS con el formulario único de traslado, que es el que diligencian al momento de estar allá, firmado y sellado y huellado por ella, radicándolo por derecho de petición para que tengan que de manera formal responderle y ellos tendrán que decirle sí o no y el por qué. Si ellos le dicen que no, tendrán que soportar el por qué y como si la base normativa no es obligación de ellos tenerla ahí amarrada, pues sencillamente se pone la tutela y el juez va a trasladar el paciente para la EPS nueva. Pues para que empiece a hacer y se libre de esa responsabilidad con ellos. Lo que pasa es que la EPS no lo sueltan porque son recursos que dejan de percibir mensualmente. Y a medida que reciban menos recursos, pues menos gente van a tener, y menos movimientos de dinero van a tener ellos. Y el ADRES les va a girar mucho menos plata. Esa es la realidad de lo que pasaba con esas EPS y el por qué no hacen la liberación de los pacientes. Pero mi recomendación puntual es eso, que ya le han hecho el rechazo 2 veces de dicho formulario, tendrán que, 1, hacer la solicitud de portabilidad. Eso es ingresar a la página de AMBUC. Ellos tienen que tener montado ahí, busquen la portabilidad. Igual si ahorita cuando terminemos la capacitación, me regalan los datos de la persona, yo le reviso y le verifico por la página de AMBUC para solicitar el formulario de portabilidad para que al menos le vayan prestando servicios en la ciudad de Ibagué, en alguna de las IPS donde ellos tengan convenio interadministrativo. Y segundo, diligenciar el derecho de petición para hacer la solicitud de cambio de EPS reglados en la norma, reglados en la ley 1122 y reglados en la 1438 que nos cambió los tiempos específicos de afiliación, que ya no son de 4 años, sino de 1 año. Eso sí que les colabora al final, pues para que podamos terminar y se puedan ir ustedes también tranquilos a descansar, o a laborar, perdón. Gracias. Entonces les encargo ahorita me regalen los daticos, porfa, por el chat de acá,
o me los envía Mauricio o cualquiera de los muchachos al correo y yo con mucho gusto les respondo ahorita mismo en la mañana o cuando terminemos para saber qué tienen que hacer. ¿Listo? Bueno, entonces continuando con lo que les decía el tema de vigilancia, la Superintendencia Nacional de Salud nos va, uno, a advertir, prevenir, orientar y asistir en todo lo que tenga que ver con el tema de los recursos. Por eso cuando les decía yo ahorita el tema de que si el paciente no lo dejan trasladar, pues sencillamente con copia ese derecho de petición a la Superintendencia Nacional de Salud. Si no hay respuesta, se hace el quejoso directamente ante la super. Yo también les voy a mandar las herramientas porque eso es por una notificación a través de correo electrónico. Entonces, como ustedes tienen evidencia de los 2 traslados, lo van a enviar ahí ese lado. Pero yo les digo, ahorita les mando todo el paquetico que tienen que hacer para que lo puedan hacer. Los entes de control. La Superintendencia Nacional de Salud tendrá que tomar toda la parte jurídica, financiera, económica, técnico-científica, administrativa, del todo lo que nos hagan a nosotros. Como IPS públicas, la Superintendencia también nos verifica a nosotros. Por eso, la tasa anual, como estaba hablando ahorita la compañera, tenemos que pagarla porque pues, es la Superintendencia la que nos dice de manera natural que nos tenemos que pagar. Asimismo, ellos también nos hacen seguimiento. Por eso ellos, las quejas que montan ante Super, llegan y tienen que hacerse el trámite efectivo porque pues estamos en un sistema obligatorio de garantía de la calidad donde evidencia que tenemos que darle respuesta a nuestro PQR y ellos como ente de control verifican que sí efectivamente se presten los servicios según los modelos y contratos que nosotros ya hemos emitido. Ya la inspección y vigilancia y control va a estar a través de ¿qué? El componente de seguridad social va a ser a través de, uno, la Superintendencia Nacional de Salud, los entes reglamentarios y en nuestro caso hay uno que son a través del INVIMA. ¿Por qué? Porque nosotros despachamos medicamentos. Por eso es tan importante que nuestros medicamentos estén certificados por el INVIMA. No es comprárselos solamente al mejor postor. Hay que verificar, vea, la persona, el químico de la empresa, el regente o los regentes de farmacia, tienen que estar muy pilosos en que no nos metan, uno, medicamentos chimbos, dos, que sí cumplan y estén habilitados ante MIPRES, porque recuerden que ustedes tienen que hacer unos reportes periódicos ante el ministerio de los medicamentos. Y es obligación que tenemos que montarlos, porque tenemos que reportarle los medicamentos tanto en plan de compras como en todo. Y esos reportes también anuales que toca hacerle a ellos incluyen los registros INVIMA de los medicamentos, de los mismos insumos que nosotros despachando. Entonces, para cumplir esas acciones de inspección, vigilancia y control, la superintendencia, ¿qué va a hacer? El financiamiento es verificar la eficiencia del flujo de los recursos. El aseguramiento es vigilar que todos los colombianos estén afiliados al régimen subsidiado o contributivo según sea su calidad. La prestación de servicios de salud pública en la atención en los programas que nosotros acabamos de ver y que se haga de forma individual y colectiva. O sea, los programas de salud pública son enfocados no solamente a una persona, es al grupo y el entorno social. Por eso se hace con unos análisis epidemiológicos. Cuando se hacen unos programas de salud pública en ciertos departamentos, no se hace para todos, porque yo para qué voy a hacer zoonosis en una ciudad o en un localamiento donde no tienen problemas de rabia ni han tenido nada de eso. Se hacen ciertas capacitaciones y se enfocan en otros programas, como violencia sexual, como violencia intrafamiliar, como revisión de otros. La atención al usuario y participación social. Ojo, vea, eso está desde el 2007. No nos lo inventamos nosotros, ni me lo inventé yo cuando les dije al principio que lo primordial para nosotros es la atención al usuario. La forma en que yo lo trato, todo ese tema, va en cumplimiento de los estándares en calidad de ¿qué? Promocionar y desarrollar mecanismos de participación ciudadana y de protección al usuario en el servicio de salud. A partir de cuando el usuario entra por esa puerta y el señor vigilante lo está dando a ingresar, desde el buenos días, buenas tardes, buenas noches, como sea, todo eso implica que ese paciente es nuestra responsabilidad mientras que esté en nuestras instalaciones. Y eso es más importante. Sea el vecino que me cae mal, sea el señor que a veces es grosero, porque lastimosamente hay usuarios demandantes de servicio que son groserísimos. A mí en mi profesión me ha tocado atender de todo. Y eso les doy con una sonrisa a atenderlo y decirle muchas gracias, que tenga usted un muy feliz día, porque lastimosamente a razón de ser de esos usuarios somos nosotros. Pero no significa que nosotros nos vamos a dejar que menospreciar, ¿cierto? Ni tampoco agredir, porque existen también los mecanismos. Nosotros también nos podemos quejar ante las mismas EPS para con los usuarios, por el maltrato, por cualquiera de las características. Entonces, no solamente crean que ellos se pueden quejar por nosotros, nosotros también nos podemos quejar por ellos.
Entonces, acá tenemos acciones y medidas especiales. ¿Fueron basadas en qué? En que la acción directamente no hubiese esa verticalidad en la contratación. Lastimosamente, como lo hablaba acá, se explotaba de una manera un monopolio que hacía que la misma ley dijo, no, venga, aquí no puede haber una verticalización de los servicios. Todo el mundo tiene que empezar a contratar y tiene que otorgarse a empresas promotoras de salud que puedan tener solvencia y que puedan hacer la adjudicación. O sea, en este caso, ¿qué quiero decir? Que cuando hicieron las asignaciones de los recursos para el régimen subsidiado y que empezaron a dar los avales para las EPS, dijeron, venga, aquellas que no sean sólidas financieramente, ¿para qué las vamos a seguir sosteniendo? ¿Para qué se van a seguir endeudando con los demás hospitales, IPS privadas y públicas si no les van a pagar plata? Entonces, y generaba el mecanismo que el pago anticipado y el pago de los recursos, el modelo de contratación también, que debían de contratar el 60% del valor del OPC para la red de servicios local, y asimismo también decir que las que no sean buenas, pues sencillamente si sus datos de producción, calidad, cobertura, pertinencia, oportunidad no fuesen muy buenos, pues sencillamente pues las cerramos. Lo que dicen ellos. Hemos visto que desde el 2007 a la fecha hay muchas EPS que son muy malas, que no tienen coberturas, que no tienen red de servicios y aún así siguen operando. Y la conciliación. Esto es muy bonito, siempre lo he dicho, es hermoso. Se supone que la Superintendencia Nacional de Salud en sus mesas de trabajo permitirá el enlace entre prestadores que somos nosotros, instituciones prestadoras de servicios de salud, y entidades responsables del pago para garantizar que los recursos fluyan de la mejor manera. No pasa, lastimosamente eso no pasa porque el Estado es muy flexo con las EPS y ellos siguen manejando los recursos. La superintendencia pues sí a su vez hace sus sanciones en algunos momentos, pero pues hay que utilizarla. Por eso les mencionaba yo ahorita, hay que oficiar a la superintendencia si en el caso del traslado no lo permite. ¿Por qué? El trámite de asuntos sometidos a conciliación, la Superintendencia Nacional aplicará las normas vigentes de conciliación previstas en la Ley 640 del 2001, que dice que si no se hace el pago oportuno con una cartera no inferior a los 365 días, pues sencillamente los procesos moratorios o sancionatorios podrían aplicarse a las EPS directamente asignadas a las deudas. Fijar políticas de vigilancia y control, pues para que nos pasemos, eso es lo mismo que estamos hablando. Lo que tiene que hacer la superintendencia es verificar que el flujo de los recursos sea el más oportuno, promover que haya participación ciudadana y que a su vez todos los actores, así sea una vez al año, puedan hacer un copaco, ¿cierto? O digamos ustedes, con la asociación de usuarios, porque tienen que conformar la asociación de usuarios ustedes, no sé si ya la tengan. ¿Para qué? Para que ellos anualmente analicen la situación económica, nosotros rindamos cuentas, porque pues eso pasa más que todo en los temas públicos, pero que rindamos cuentas sobre cómo nos hemos gastado los recursos, sobre cómo hemos hecho la aplicación y sobre cómo podemos nosotros determinar el proceso. Funciones y facultades de la Superintendencia Nacional de Salud, pues adelantar las funciones de experiencia, vigilancia y control del FOSIGA. Ya lo dijimos, y en especial las exceptuadas en los contemplados en el artículo, en la Ley 100 del año 93, pero vigilar y conformar ¿qué? Los principios que rigen las acciones del Estado. Vamos a hacer una cosa para resumirles aquí, porque todavía sigue esto y termina en esta parte. Perdón, acá. Nosotros debemos de tener una característica, pues para que no nos sintamos tan aburridos todos, en tres aspectos. Tenemos la Ley 100 del año 93, ¿cierto? Tenemos la Ley 1122 del 2007 y tenemos la Ley 1438 del 2011. Estas tres leyes son las que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Colombia. Voy a hacerlo así mejor para no extendernos más porque yo sé que deben de estar cansados. La Ley 100 del año 93 lo que hace es conformar el Sistema General de Seguridad Social en Colombia. Esto lo conformó. Conformó el Sistema General de Seguridad Social en Colombia. El Sistema General de Seguridad Social en general. Listo. ¿Qué hizo? Creó las ARS. ¿Listo? Aparte que me crea las ARS, ¿qué me dice? Genera el tema de ARPs, perdón, el tema de ARP con sus amparos.
nos dijo también el tema pensional, ¿cierto? Y nos dijo los planes complementarios. Eso como para resumir, ¿cierto? Vamos bien hasta ahí. ¿Qué hace la ley 1122 del año 2007? Uno, aquí teníamos en la ley, en el tema de la ley 100 del año 93, teníamos la Comisión Nacional de Seguridad Social en Salud, que era la que emitía las leyes, resoluciones, decretos, etcétera, etcétera. Aquí, en la ley 1122, se crea la CRES, el Consejo de Regulación en Salud. Entonces, se quita el Consejo Nacional de Seguridad Social, y se queda la Comisión de Regulación en Salud, la CRES. O sea, ya no deja de emitir las leyes acá, sino es. Dos, la ley 1122 dijo, el modelo de contratación será con el 60% del valor de la UPC en la red pública de obesidad del paciente. Segundo, el nivel 1 del CISBEN, no copago, para que les quede más claro. Tercero, la cápita se paga mes anticipado, 100% mes anticipado. Y el evento se paga 50% mes radicado. ¿Claros hasta ahí? ¿Qué otro cambio o aspecto tuvo la ley 1122? El tema pensional. Aquí aumentaron el número de semanas cotizadas también para obtener el tema de pensión. ¿Qué otra cosa hizo la ley 1122 del año 2007? Centralizó el tema de los valores, aunque está en el modelo de contratación de la UPC, que los contratos tenían que hacerse con la red. Primero, red pública. Si la red pública no aplica, la red privada. O, por tercero, la mixta. ¿La mixta qué es? Aquellas instituciones públicas tienen subcontratos con entidades privadas. Un ejemplo, les voy a hablar del Hospital Regional de Líbano. El Hospital Regional de Líbano tiene subcontratado el tema de imagenología, pero es una misma institución. Entonces ellos, así tengan subcontratado, prestan los servicios a través de los contratos del hospital. Un ejemplo puntual. Acá, ¿qué tenemos? Con la ley 1438, se las voy a resumir así, aunque es un tema un poco mucho más extenso, pues para que no nos veamos tanto más ahí. Se elimina la CRES. Les vamos a poner acá que se borra, se elimina la CRES. Al eliminarse la CRES, que ya dijimos que se quita este y se quita este. Acá también, se me ha olvidado, qué pena. Aquí ya no llamamos ARS como decían en el régimen subsidiado acá, sino que se llaman EPS subsidiadas y EPS contributivas. Antes existía EPS contributivas y las EPS las ARS. Aquí ya pasamos a hacer EPS y RS. ¿Qué pasó también? Quitamos de por medio de nosotros el tema con las ARPs. Ya no tenemos ARPs, sino que tenemos ARLs. Muy bien. Uy, eso sí, por fin participaron. Muy bien, excelente. Ya tenemos las ARLs. ¿Listo? Entonces, pasamos a tener de ARPs a ARLs. La ley 1438 del año 2011 lo que hizo fue, eliminó la CRES y utilizó solamente el Ministerio de Protección Social. Entonces, hoy en día, por eso usted que toda norma, resolución, decreto que sale, habla del Ministerio de Protección Social. Ya no hablamos de la CRES, ya no hablamos de la Comisión. Obvio, lo que estipuló la CRES, lo que estipuló la Comisión Nacional de Seguridad Social en Salud, sigue vigente, así no se haya modificado. O sea, si no se ha modificado, perdón. Ya de ahí para allá, todas las modificaciones que emita el Ministerio de Protección Social va a ser en base a esas mismas normas o la creación de nuevas normas. Segundo, nosotros en la misma ley 100, ley 1122, podíamos contratar bajo la modalidad de capitación todos los niveles de complejidad. Acá, la ley 1438 en su artículo 52 dice que solamente el primer nivel y PIP a cápita. Solamente el primer nivel. Porque cuando nosotros contratábamos segundos niveles por capitación, recuerde que la capitación es un valor fijo mensual, que le dicen a usted le pago anticipado para que cubra durante el mes los servicios. ¿Qué significaba? Cuando nosotros cubríamos servicios de segundo nivel, un ejemplo, en nuestro caso nosotros despacho de medicamentos de alta complejidad por capitación.
Entonces, puede que nos cubran por la OPC 100 millones de pesos, un ejemplo, pero gastando los medicamentos, suministrando los medicamentos, haciendo los medicamentos, nos gastamos 200. No me van a pagar los 100 millones de pesos de diferencia, porque como es un modelo de contratación por capitación, ya le pagué los 100, usted mirará cómo los administra, ya se los gastó de más, hombre, muchísimas gracias, pero yo no le puedo pagar más porque usted y yo pactamos en ese valor. Y eso pasaba con el segundo nivel. Entonces, todo lo de alta complejidad se estaba capitando y lastimosamente había instituciones que, por ejemplo, capitaban el segundo nivel en cirugías. Entonces, eran 300 usuarios no más. Pero entonces capitaban el segundo nivel, incluyendo la ortopedia, suministro de materiales y todo. ¿Qué pasaba? Uno de esos pelmazos se cayó en una cicla y se fracturó. Uno de esos asegurados. Se fracturó la pierna. Le tuvieron placa de titanio, no sé qué. Y como la UPC para ese segundo nivel era tan mínima, le pagaban a la institución 20 millones de pesos mensuales. Y lastimosamente ese mismo paciente ahí en esa cirugía se gastó 60. No pasa nada, yo a usted le pagué 20, si se gastó 60, usted capitó conmigo. Ese es el riesgo de la capitación. La capitación es buena cuando se sabe administrar y los recursos que están contratados o los ítems o tecnologías en salud contratadas permiten que no es que nosotros gastemos menos y que ganemos más, sino que permiten que el acceso a los servicios dé una mejor garantía. Nosotros tenemos contratos suscritos por capitación, pero eso también implica que cuando aumente la demanda de servicios tenemos que garantizar la cobertura de esa población y que nos podemos estar gastando mucha más plata como está pasando en la actualidad, que son contratos por, un ejemplo, por 30 millones, pero estamos gastando 50. Los otros 20 no nos los pagan, no nos los devuelven, esa plata se pierde, porque así sea la liquidación de contratos, ellos no van a dar plata de más. Sencillamente lo que sí van a decir es cuando nosotros dejamos de ejecutar, nos van a decir, oiga, yo le pagué a usted 100 pesos y usted se gastó durante todo el periodo 80, devuélvame los 20. Eso sí puede pasar. Pero nunca van a decir que nos van a pagar adicional. Eso sí, lastimosamente, no pasa. ¿Qué otro aspecto tuvo la ley 1438 del año 2011? Una cosa fundamental, cambió el modelo de salud. Pasó de ser curativo, como venía siendo, a ser preventivo. ¿Preventivo en qué sentido? Hoy en día, no sé si ustedes han escuchado lo del tema de las APS o Atención Primaria en Salud. ¿Sí lo han escuchado? ¿No han escuchado qué es APS? Uy, no, muchachos, ¿qué pasa? Bueno, entonces, pasamos de tener un sistema de salud curativo, porque acá nos basábamos tanto en la ley 100 como en la ley 272 a curar. Cura el enfermo, cura el enfermo. No, acá es a prevenir. Entonces, se saca el modelo de atención de promoción y prevención o atención primaria en salud para generar la cobertura en esos programas. Entonces, hoy en día, el sistema de salud es mucho más basado en atenciones preventivas, sobre todo en edades tempranas. Por eso el POS tiene una cobertura especial hasta los menores de 18 años. Incluso, pues no era porque ellos hayan tomado la decisión desde un principio, porque existen preámbulos que como fueron los acuerdos de emergencia cuando que estaba Uribe presidente, se declaró en emergencia social, que sacaron una mano de acuerdos para poder igualar el plan obligatorio de salud y se igualó hasta los menores de 18 años y después hubo la pelea que entre los 18 hasta cierta edad, todo eso se vio, entonces se igualaron los planes de beneficios tanto subsidiados como contributivos en uno solo. Hoy en día ya lo tenemos, pero las coberturas especiales en salud pública, violencia sexual, todo lo que hablaba en los aspectos de salud pública hace un ratico, están en el plan obligatorio de salud en mayor medida a los menores de 18 años. Ellos tienen capítulos especiales para dichas coberturas. Eso significa que ampliaron sus modelos de prestación de servicios para ese aspecto. Entonces, ya cambiamos nuestro enfoque a curar, es a prevenir que ese joven, llegue con enfermedades como hipertensión, cáncer, todo ese tema, para que no llegue a ser alto costo a medida que esa persona crezca, como nos está pasando en la actualidad. Nuestra población se está volviendo muy longeva y tenemos muy pocos jóvenes. Entonces, esa población es la que más demanda de servicios. Mire, por ejemplo, la mayoría de la población que nosotros atendemos en la corporación son adultos. Y la mayoría son tutelas o son pacientes de medicamentos de alto costo. Pacientes con diagnósticos de cáncer, pacientes con diagnósticos con hipertensión, con pacientes de POC, con pacientes que tienen deficiencias renales, todo ese tipo que tuvieron trasplante de órganos, todo ese tipo de cosas y son la mayoría de la población adulta. Otro aspecto que cambió la ley 1438 fue el tema de los amparos en accidentes de tránsito.
amparo en AT o accidente de tránsito. El amparo en el accidente de tránsito, no sé si antes del 2011 alguien se haya accidentado en una moto y tocaba esperar a que usted lo atendieran hasta que no llegara el de tránsito, hasta que hiciera el croquis, o usted iba y lo atendían y tenía que irse después a hacer una declaración juramentada de cómo sucedió el accidente, porque existía el decreto 3990. El decreto 3990 lo que decía era que la única herramienta para poder soportar o determinar que había sido un accidente eran por tres. Uno, el informe de tránsito. Dos, la declaración juramentada. O tres, una certificación por parte de un agente de tránsito donde emitiera el concepto de que sí hubo un accidente. Cuando no existía ninguna de esas partes, pues entonces usted tampoco podía que lo atendieran por el SOAT, y aparte se posaba la teteadera para que nadie lo quería atender. A pesar de que para en ese entonces las aseguradoras o SOAT cubrían 300 salarios mensuales legales diarios vigentes, hoy en día cubren 800, pero cambió la norma. El artículo 152 de la Ley 1438 empezó a emitir y dice que los médicos podrán certificar los accidentes de tránsito. O sea, al momento de ingresar, el médico podrá consignar en la historia clínica que según la evidencia técnica de que las lesiones de la persona y el relato fue consecuencia de un accidente de tránsito, y con eso sería más que válido para que usted pudiera hacer un recobro. Antes no se podía hacer, antes no podíamos realizarlo. Inclusive nosotros podemos empezar a despachar medicamentos a entidades de SOAT con esa garante de que nos presenten esos documentos. Eso se arregló en la Ley 1478 en su artículo 152 y salió arreglado después con la circular externa 033 y la circular externa 040, donde hablaban de que se utilizará el anexo técnico 1, la 3374 del año 2000, que es la epicrisis, para resumirles tantas cosas. La epicrisis del accidente será soporte donde se diga claramente lugar, fecha y ocurrencia de los hechos, para más con el FURIPS hacer el recobro. Entonces nosotros es un abarque que también podemos empezar a hacer, a cobrarle a ARLs, a SOAT, las prestaciones de servicios que nosotros tengamos, diligenciamos los FURIPS y hacemos los recobros. Recuerde que los amparos por parte de ellos son hasta de 800 salarios mensuales legales diarios vigentes, que para la fecha estamos hablando de más de 20 millones de pesos. Entonces, si no los ha gastado, lo podemos hacer nosotros como cobertura. Otro aspecto fundamental de la Ley 1438, aparte de que pues cambió su enfoque de salud al tema de prevención, es que con la conformación de la atención primaria en salud, creó un modelo mucho más amplio en los aspectos de integralidad entre las partes. ¿Por qué? Estas tres leyes, si ustedes lo ven entre los componentes que tiene cada uno, habla siempre de la universalidad, de la eficiencia, de la eficacia, de la no transitoriedad, de la unidad, muchos aspectos que son válidos. ¿En qué? En que lo principal para nosotros es el usuario. Estas modificaciones, como se dan cuenta, desde el 93 hasta el 2011, no ha vuelto a haber, hay una ley estatutaria en salud, pero todavía no se ha terminado de fallar. Esa ley todavía sigue, por eso la ley 1478 sigue estando vigente. Es que tenemos que focalizarnos en la prevención, prevenir. Pues, resumiéndoles ya con formación del sistema de salud, porque pues yo sé que están aburridos, son estas tres leyes. Ley 100, Ley 1122 y Ley 1438. En esas principales características. Sigue la conformación acá y esa no se vale. Hoy en día sigue siendo válida la Ley 100. Usted ve cualquier tutela, todos los que ahí recibimos las tutelas, todos los días vemos que dice, y según la Ley 100 del año 93, la vulneración de accesibilidad a los servicios de salud, porque sigue estando vigente. Lo mismo la Ley 1122 y la Ley 1438 del 2007. ¿Alguna pregunta? ¿Todas? O vuelvo, les empiezo a explicarle diciendo otra vez. No, porque ustedes realmente se parecen mucho a mis estudiantes en Laboramos. Cuando yo empiezo a exponer de estos temas durante las 5 horas, siempre no sé por qué algunos se duermen. No, sí. A mí me toca con Laboramos, son exposiciones por día de 5 horas. Son 5 días corridos de 5 de la tarde a 10 de la noche. Y solo normas. Y no se me duermen, ¿sí? ¿No? Y me preguntan. Bueno. No, pero no se asusten. Vea, eso, nos quedan muchos sábados para que sigamos. Bueno, resulta y pasa. Espérate, les quito acá el board.
¿Listo? ¿Tienen mucha hambre ya? Porque miren, lo que nos queda, si quieren, entonces dejemos este tema, porque siempre esta extensión es un poco grande, esta presentación. La presentación solamente tiene 181 diapositivas. No, por eso alcanzamos de aquí a las 3 de la tarde, ya hemos terminado. No, lo haremos para el próximo sábado. Quiero que tengan muy claro esto que les acabé de exponer, que es el tema de conformación del Sistema General de Seguridad Social en Colombia. Lo importante aquí es una base. El usuario para nosotros como principal fuente de suministro de atención. Segundo, la transversalidad que tiene ustedes como importancia dentro de los modelos de atención, porque el usuario es primordial para nosotros dentro del buen trato, las buenas políticas de información. Recuerden cuántas quejas nos han puesto porque ni siquiera sabemos brindarle la información al paciente. Entonces, cuando vayamos a darle la información al paciente, vea, si ese señor o esa señora o ese joven se acerca a nosotros y no sabe, pues si nosotros tampoco sabemos, pues tampoco responderle mal. Pues preguntar y consultar, porque lastimosamente es lo que más nos ha afectado. Y segundo aspecto es que dentro de la conformación del sistema de salud, nosotros hacemos parte y somos vigilados. Tienen que tener muy en cuenta eso. Y tenemos posibilidades de sanciones judiciales, pecuniarias con nuestro propio dinero también. Malas acciones y malas prácticas para la empresa significan pagos de indemnizaciones. Nosotros por malos tratos, mal manejo, por haberle vulnerado derechos a una persona, nos podemos ir inclusive hasta la cárcel. Y no es mentira. ¿Por qué? Porque si le vulneramos el acceso a los servicios de salud a una persona, sencillamente podemos tener infracciones en muchos aspectos. Algo fundamental para terminar, para dejarlos para que nos veamos el próximo fin de semana. El próximo fin de semana lo que vamos a hablar es el tema de relaciones contractuales entre prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago. Y vamos a arreglar todo lo que tiene que ver con MIPRES subsidiado y MIPRES contributivo. ¿Eso para qué? Para los que me pueden hacer un favor, levantarme la mano, ¿quiénes hacen dispensación de medicamentos y recepción de documentos de fórmulas? Listo. Entonces, sobre todo, no significa que los demás no vayan a tener que conocer de eso, porque todos tenemos que hablar el mismo idioma. Pero sí vamos a ver claramente cuáles son las características del por qué nos exigen ciertos tipos de documentos para cuando vamos a presentar una cuenta. Que el señor que está atrás de azul no molesta porque quiere molestar, o porque el señor Diego que está acá adelante les dice, venga, es que esto está incompleto porque quiere decirles que está incompleto. Todo esto es un proceso y cada uno es fundamental dentro de este aspecto. Me dicen ustedes que no tienen ningún tipo de preguntas. Entonces recuerden que la conformación del Sistema General de Seguridad Social en Salud está en estas tres leyes: Ley 100 del año 93, Ley 1122 del año 2007 y Ley 1438 del 2011. Espero haber sido claro con cada uno. Espero que no se vuelvan a aburrir como se aburren. Las otras ya son un poco más dinámicas. Me parece que resumirles leyes de casi 180, 200 hojas en una presentación es algo bastante engorroso, pero tengan muy claro, hoy en día el Ministerio de Protección Social es quien nos regla a nosotros, que nosotros tenemos acciones de vigilancia, inspección y control por parte de lo que es superintendencia y otros, y adicionalmente somos responsables de los contratos que tenemos inmersos dentro de los modelos de contratación por capitación y por evento. ¿Listo? Entonces espero vernos el próximo sábado, muchachos. Ya me determinarán los compañeros. Les voy a enviar una información que necesito para que al menos consulten un poco y los ruidos de lo que les estoy exponiendo, pues para que al menos echen un vistazo, no que la lean por completo, pero sí al menos como que chequen un poquito y sepan más o menos de lo que les estoy hablando y no hablemos tampoco como el señor que queda acá al frente y ustedes como el del carro, que ¿entendieron? ¿Listo? Es un gustazo verlos, vuelvo y les digo, para mí es muy rico saber que la familia Corporación Hospital IPS ha crecido de la manera como ha crecido y es fundamental por el trabajo de cada uno de ustedes. Les recuerdo, eso sí, la importancia que tienen todos y cada uno es fundamental para la empresa, son vitales para la empresa, son el pilar fundamental y les agradecemos eso sí el compromiso que tienen. Estas actividades que estamos haciendo de formalización para ustedes son importantes para que ustedes también conozcan otros aspectos que no solamente les van a servir para la corporación, sino para cualquier otra institución. Créanme que esto que van a aprender ustedes acá en estos días
va a ser fundamental para cualquier otro lado. Y al menos van a decir, sí, sí, un gordito de gafas me dijo a mí en un televisor ahí que era tal cosa. Se van a acordar en algún momento y créanme que les va a servir. Les agradezco por su tiempo. Nos veremos el próximo sábado, si Dios nos lo permite. ¿Listo? Hasta luego. Bendiciones.